ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎて、どれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたい。バカみたい、ほんとバカね。あんた信じるばかりで強い女のふり、切なさの夜風浴びる。一人になって3年が過ぎ、街並みさえも変わりました。なのにどうして未練だけ置き去り。ほんまにろくな男やない。揃いの指輪外します。ざまみろせいせいするわ。いい加減待っててもバカみたい。ざまみろせいせいするわ。なんなのよこの涙バカみたい。Hello there. Dame un momento que se me olvidó configurar algunas cositas. Tiene tantos estilos, todo eso gracias a la Mónica Torici y la única la revista. Aprovechar de usar este efecto. Nada más decir. Dame yo. Anda. Ay no. No. Vas a cerrar el juego. Somos los mismos. VTubers. Siempre me llaman así. Es que hace gracia. Así como que lo reniegue con toda mi fe. Vas a cerrar el juego, demonios. Yo quiero hacer la ropa de Majima, pero no sé hacer. Yo por lo menos la gentecita que me ha dicho, el Droid Studio es el que más le ha ayudado. Tanto para crear, tanto para
robar, ¿vale? Pero tiene cositas interesantes. No, un momento que esto no lo está capturando. Parapam. Andamos jugando Little Miss Fortune y quedó más o menos desconfigurado esto. ¿Cómo le va, Belletincito? Bello, bienvenido sea Precio Super. Se ve, ¿no? Creo que se ve. La ropa de Majima también es como súper sassy. Con esa chamarra más o menos como... Ay, no, no era eso. No, otra. ¿Qué soy eso? Claro, si este es el inicio. Pero, una vez más, déjame volver a abrir el juego, que me volví a equivocar. Antes lo cerré y estaba bien, y ahora lo... Pero bueno. Es para ver la intro, obviamente. Este también usa modelito 3D, o sea... Estas cosas que llaman Bytauffers. Qué grande el bello Chicito y el bello Chiro. ¿Cómo les va, belleza? Si venga la raid del que lo dudaría. Bienvenidos sean y gracias por la raid, como dice el único timoncito. ¿Cómo les fue el día de hoy? A la gente que los conozca, les dejo más VTubers. Bueno, a ver. En algún momento va a tener que dejar de hacer gracias, pero claro. Ahí tiene esta preciosura de personita a la gente que aún no la haya conocido. Para que le vayan a echar un ojito. Venga la red del que un bello Sherito y una bella de Shiwis. ¿Cómo la pasaron con el Elden Ring Randomizer? Descubrieron más cosas curiosas. Ya la partida está pero graciosísima con el arma de el Final Push. Hemos estado jugando esta bella historia, que a lo mejor algunos lo conocen por el gran lore intrascendental que le toma, o algunos lo conocerán por esto donde vamos a ir ahora. Y usted también es VTuber. Eso me hace odiarme aún más. Nada me detiene para odiar. Voy a checar gente y algunos se pelean contigo. Cada vez que vengo estás más preciosa, sweetie. Eres una preciosura. Siempre me gusta verle, DJ Kiwi. Como ahora soy VTuber, atraigo raíz VTubers. Obviamente. Así funciona el mundo del espectáculo. Qué bonito que cambie la música solamente con el estilo. Tengo una papa. Ya papa. Pero en una cueva. Y eso ya le está ayudando para abrir las cosas que le faltaban el otro día. Ya entiendo, así es como funciona. Sucios VTubers se juntan aquí cuando yo los despeje así. ¿Otros? Hay eventos curiosos en este juego. Vigiclass. Ah. O sea, usted tiene todo el derecho, pues tipo, sí, también tiene un modelo. Yo no soy una persona de esos lares, sí, por favor, basta de llamarme VTuber. No soy VTuber. Basta. Te cuide mi teamcito. Y alguna otra gentecita a lo mejor conoce este juego de... el mejor videojuego creado de la historia. Damas y Lowy. ¿Cuántas veces va a jugar Dame Dane? Las suficientes. Baka mitai kodomo nano ga yume wo ootte kitsusuite uso ga
下手なくせに我らに笑顔を見せたI love you ろくに言わない口下手でどまに不器用なのにどうしてさよならば言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強い語避けても弱わない思い出がバカみたいAsí era esta canción, hace mal dejándome con la mejor personita el que es de una coquetura de personas por favor besite me voy a obligarlo a comerla a besitos más que buenas chile buenas bello verse viste cómo se encuentra la preciosura no pide que no es mejor juegas para cada X tiempo me va a dar un tiki vamos a venir aquí sin ninguna razón en concreto que no sea esta no me diga eso era como a besitos dije de otras cancioncitas bonitas la verdad pero si hay una que representa este lugar es el también yo la otra que está todavía es Judgment están rifando una cita con Kale los Supposed City están ¿cómo compro cosas? Yo quiero dame 10 o sea si hay 100 números me da 100 números por favor 暗いガラスじゃさ降りよい日の野良犬さだけど簡単には誰は振られんさイエスマンになりそうびれた悪いことされたのという名の Justiceを Breaking the Wall Breaking the World 汗壊せ切り裂けてんだねすごい金さを折る戦場が縛らに波乱分子さ振り上げた握り拳が俺たちのジャッジメント disponible para salir salgamos todos los días a contemplar su belleza bello aquí. Entre semana en un Airbnb en la playa Andaka y creo que buenas noticias. Tengo alguna adaptación en mi captura, así que puede que se logre instalar todo el modelo este verano. Puede terminar Animal Crossing o algo. Suena una idea, pero planazo, porque el Animal Crossing es una belleza. Yo creo que puede seguir jugando sin que sea VTuber. Aquí cuando ya no me corro los juegos y tengo que sacar a las monitas, pues se va. Ya que la prioridad son los jueguitos. Ahora, para la gente que no conociera Yakuza, eso era un poco. Y esto es otro poco de lo que es Yakuza. Es un juegazo, lo juro. Es... Castígame. ¿Qué? Rápido. Venga, castígame donde todos puedan verlo. Parece un club de sadomasoquismo. Tío, lo que haga la gente de la intimidad en sus casas es una cosa. Pero hace falta hacerlo en público. Díseme. Yo vengo a verlo de no al juego. O sea que no le interesa lo que vengo a hacer. Y así quiere que le lleve de la palita. Vale, pues, eres un cuarentón. Sí. Y un lujurioso más. Hazlo de corazón. Vuelve a visitarnos, por favor. ¿Qué? Querido cliente.
No, no, no. Ay, Yushan, así no. No ha funcionado, pero vamos, nada en absoluto. Sabe que se te da mal este rol, pero no esperaba que no supieras ni despedirte en condiciones. ¿Puedes decirme que he hecho mal, por favor? ¿Dónde empiezo? Cuando te he pedido que me castigues, me has llamado por enton. Y eso es verdad, no una humillación. Supongo que es cierto. Y cuando me has llamado lujurioso, es decir, ¿quién habla así? Si venga aquí, la lujuria se da por sentada, ¿no crees? ¿Qué tiene de divertido que te digan algo que ya sabes? También es verdad. Y para colmo, vuelve a visitarnos, por favor. Esa es una despedida educada, no sadomasoquista. Lo siento mucho. Ok, venga, Yushan. Eres una reina del sado, una dominatrix. No debería disculparte en la vida. Dejando a un lado tus terribles habilidades para la humillación, eres la chica de mis sueños. Pero no sé si puedo seguir con esto. Si me decepciona la próxima vez, tendré que pedir a otra chica. Nos vemos. Dijo en perfecto japonés. Pregúntale a Persona 5. A nadie le gustaba Persona 5 al parecer. ¿Está gustando esto del VTuber? A mí me gusta porque no tengo que peinarme. Mommy, sorry. Mommy. Yo con cualquier mujer que me intimide. Píjenme. Tú eres experta en eso. A ver, písenme. Parece que esto del sado es complicado. Está llorando. La consuelo. Oye, Oye, ¿estás bien? Ah, perdona. Y disculpa también por la escenita en público. No pasa nada. Aunque bueno, no te negaría que sí que ha sido una escenita esto del sado. Es todo un desafío, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Qué te parece que lo que has visto? No sirvo para esto. ¿A que no? Sinceramente, pareces muy tierna y cariñosa para ser una dominatrix. Es que encuentro muy difícil castigar a alguien, sobre todo a un cliente. Me da la sensación de que estoy siendo grosera. Bueno, tus clientes pagan porque quieren que abuses de ellos. Es un rol curioso. Pero si te da tanto para castigar a alguien, ¿por qué trabajas de dominatrix? Desde que era niña nunca he podido enfrentarme a nadie. Hasta cuando mis amigos me traicionaban me reía y les perdonaba. Y aún sigo siendo así. Pero todas esas relaciones que construí a base de tragarme mis sentimientos eran falsas, muy superficiales. Me di cuenta que no tenía ni un amigo en verdad, alguien con quien compartir mis sentimientos. Acepté este trabajo para convertirme en alguien que pudiera decirle a la gente lo que me pasa por la cabeza, pero me di cuenta de que no estoy hecho para esto. Bueno, tiene su lógica, pero si aún estás motivada, ¿por qué no seguir intentándolo? Pero es que ya no tengo talento como Aaron. Hey, mirad, una auténtica dominatrix de carne y hueso. Oye, nena, ¿siempre te vistes así? O te lo suplico, hazme tu esclavo. Jaja. Perdona, ¿podríais? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decir, pervertida? No, lo siento. Pero qué cojones. ¿No se supone que eres una dominatrix? Pues menuda reina del sado está hecho. A lo que se refiere es que sois malos para el negocio. ¿Ah? Lo diré por ella. No os quedéis delante del club. Dais mala imagen al negocio. No te metas en esto, cerdo asqueroso. No puedes dártela de duro cuando sales de tu castillita. Castillita del SAT. No soy un cliente. Y piérdete ya. Qué más dolor de cabeza. No me des órdenes, desgraciado. El pequeño cerdo masoquista le gusta que le den palos, ¿verdad? Pues sé cómo hacer que te lo pases muy bien. ¡Apre! ¿Cómo le va, viewers? Bien, bienvenidos sean al mejor juego existente. Como los VTubers, son todos super sádicos. Mira, mira este palito. Está bonito. Skill Dominatrix. Me falta la skin. ¿Saben la de pollo pega duro? Pollo pega fuerte. Así me pega mi papá. Me recuerda a la casa. Pollo pega más. Le sabe las frases. Patazo. Oh, joder, para ser masoquista eres muy duro. Se supone que es a ti al que le gusta que le zurren. Que te he dicho que no soy un cliente. Es que tengo que tatuártelo en la frente. La próxima vez elige una palabra de seguridad antes de pedir que te flagelen. Porque como te vuelva a ver por aquí... Díselo, Kirin. Eres hombre muerto. Dios, que te quiero mucho.
peleé en el liceo. Disculpa, perdona. Lamento haberme peleado delante de tu club. No, no, no pasa nada. Gracias por decirlo a esas dos que ya me he atrevido. Y, por algo. ¿Podrías enseñarme a castigar a gente? 何 Castigar gente, sí. Lo que les has dicho para que salieran corriendo ha sido increíble. Quiero ser como tú, castigarles de la misma forma. ¿Nani? ¿Nani? いや Espera, no sé yo si... Quiero ser otra persona, por favor, ayúdame. Tengo un poquito de queso. Hice skate porque estaba ansioso, ahora me siento mejor. Cualquier tipo de ejercicio le ayuda a distraer la mente, preciosura. Aproveche y descanse, pues. Está tan desesperada que hasta me pide ayuda, y eso que nos vamos a conocer. Debe haber en serio sobre lo que quiere cambiar. No estoy seguro de que puedes enseñarle a castigar a la gente, pero sí creo que la puedo ayudar. Está bien. Te echaré una mano. Esa mirada, Dios. Eres un tipazo, Kiri. De verdad, gracias. Me llamo Ayu. Encantada de conocerte. Yo soy Kiri. Y ahora que no sé ni por dónde empezar. Eso es verdad. De momento que hay mucha gente, ¿te importaría si nos vamos al parque, por favor? Vale. Qué grande, Fondercito. A ver, hay niños. No creo que sea un momento para hablar de esto. Bueno, ya estamos en el parque. ¿Y ahora qué? Te le agradece el costito, preciosura. Magia. Siempre es tan grande ayuda. Me gustaría realizar una sesión contigo. Oh, ¿y cómo va el tema? El SADO no es más que a jugar a cumplir cierto tipo de fantasías. Para interpretar un rol, pero no es lo que uno se espera. Creo que podría tener una mejor visión general del asunto si practicara contigo. Me gustaría realizar una sesión en la que yo haga de ama y tú de esclavo. Ya veo. Oye, un momento. ¿Has dicho que yo haga de esclavo? Sí, Kiria-san. Quiero que interpretes el papel de un cliente masoquista. Está pegando fuerte en los deseos. Y mientras lo hacemos, me gustaría que me fueras dando consejos sobre qué debería ir diciendo como Trix. Ya entiendo, pero... Por favor, quiero cambiar. Si no lo logro, acabaré siendo una persona única llevada el resto de mi vida. Un sentimiento de culpa. Aunque entiendo sus motivos. Le haré mucho bien aprender a reñir a otros con firmeza. Además, le dije que le ayudaría. Ahora no puedo echarme atrás. Vale, está bien. Pero que sepas que no haré nada rarito. Genial, muchas gracias. Kiri-san, podemos empezar contigo entrando en mis aposentos. Lo intentaré. Pongo tantos hornos. Ama, ¿puedo servirle hoy? Sí, por favor. Vale, empezamos mal. ¿Y eso? No. Aún no estoy metido en todo el papel, así que a lo mejor no soy el más indicado para hablar, pero... Ay, tú eres una dominatrix, ¿verdad? Sí, se supone que sí. Antes de que puedas dominar a alguien necesitas aprender qué significa ser una dominatrix. En ese tipo de cosas el comienzo es crucial. Tus primeras palabras tienen que establecer la regla y dejar clara una cosa, que tú eres la jefa. Ya veo, entonces ¿cómo se supone que debo contestar los saludos de un cliente? Tus padres llorarían si supieran que estás aquí. Ya lloran bastante con haberme tenido. ¿Quién te ha dado permiso para hablar, Sir? Esta está buena. Que sepas que no me alegra de verte. Esto es como muy sondere. Yo creo que esto es súper... La 2 es súper dominatrix. Esto es para pegar en la escena de cualquiera. Esto es más sondere y yo creo que la 2. Sí, sí. Punk. Yo diría algo como... ¿Quién te ha dado permiso para hablar, cerdo? Ya veo. Ni siquiera los tratas como personas. Son VTubers. Trátalos. Ni siquiera parece propio de una dominatrix, sí. No sé cómo piensa exactamente un masoquista, pero seguro que les pone. Vale. Hay niños, por favor. Pueden usar códigos. Podemos empezar desde el principio de nuevo. Ama, ¿puedo servirle hoy? ¿Quién te ha dado permiso para hablar? Cerdo putallero. Lo siento. Sí que le he dicho que yo lo dijera. Lo siento. Que te su mirada al vacío del cielo exterior. Te quiero mucho, Kiri. Eres una demasiado buena persona para este mundo. ¿Alguien quiere pensar en y trátalos como VTubers? Y bien, ¿cómo va a servir hoy? ¿Qué? Dime porfa, ¿qué te gustaría que te hiciera? El SADO tiene muchas vertientes. Tengo que conseguir que el cliente me cuente cuál es su fetiche particular. Entendido, pero la verdad es que yo no tengo ninguno ahorita.
Supongo que no. Entonces, de una manera más general, ¿qué te gusta que te hagan las mujeres? Kiryu-san, dime. ¿Qué me gusta que me hagan las mujeres? Pues no se me ocurre nada en concreto, así que voy a jugar a ser masoquista. ¿Quiero ser azotado? ¿Quiero ser humillado? Quiero que me pises. No hay discusión. Me gusta que me pises con tacones. No hay votación. Eso lo ha dicho mi corazón. ¿En serio, Kiryu-san? Nunca lo hubiera imaginado. Me lo acabo de inventar. Era solo un ejemplo. Además, esa no es respuesta para una dominatrix. ¿Y eso? Que te cuente sus fetiches le hace vulnerables. Tienes que darle la respuesta correcta para mantener la confianza. Ya veo, entonces, ¿cómo debería responder? Qué asco, soy la única que haría eso por ti. No, me niego. Seguro que te gustaría, pervertir. Esta sí tengo dudas. Es como 3 y 1, tengo la duda. ¿Estás hablando por ti? A ver, esa me salió del alma, sí. Me han pillado. Qué asco, soy la única que haría eso por ti. Es como súper así como no tienes otra alternativa. Cerdo asqueroso, ¿sabes? Como que sigue ahí el rollo. Y seguro que te gustaría. Es como la 3 más coqueta, claro. Que no está mal. La 1 es más dominadora, yo creo, sí. Eso es importante. Diles algo. Qué asco, soy la única que haría eso por ti. Nadie más haría eso, pero yo haré lo que quieran diciéndoles al cliente. Les hago creer que soy alguien especial. No es eso, eso es decir. La más basada, por cierto. ¿A cuál de todas? He dicho muchas cosas en 5 minutos. Ayuda, ¿qué estoy haciendo conmigo? Exacto, tú eres la única que puede satisfacer sus deseos. Asegúrate de que tus clientes crean eso para que puedas dominarlos. Vale, probemos otra vez. Ama, me gustaría que me pisase con sus tacones. ¡Qué asco! Soy la única que haría eso por ti. Ama, ¿qué estoy haciendo conmigo? Yo le puse 3. Es que él siempre se me metió la dominante. Sí. Ahora todos van a salir aquí expertos en ser dominatrix. Perdón. Amor. Muy bien. Pues empecemos. Hola, ¿qué estáis haciendo, chicos? Wow, señorita, sus ropas son muy chulas. ¿Os estáis divirtiendo? ¿Podemos jugar nosotros también, por favor? Por favor, no metan a las niñas. Chicos, veréis, no estamos jugando a esto. Espera, Ayu. No, Kiryu, no lo digas. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Podemos irnos, por favor? No. Piensa en ello. ¿Acaso una verdadera no tomaría ventaja de cualquier situación para hacer mejor una sesión con el cliente? Oh, ya veo. Tiene sentido. ¿Y bien? Dime qué se supone que debería decir. Contesta bien. Yo he recuperado el control. En una situación como esta con niños tan... No te da pena ni decirlo. ¿Qué le diría a una dominatrix tan cliente sadomasoquista? Están viendo cómo te humillo. Mantén tus ojos en mí, solo en mí. Yo no veo nada. Hay algo ahí. Están viendo cómo te humillo. Creo que es lo mejor. Porque esto da igual un poco. Así como, mírame. La 2 me gusta. ¿Desde qué papel? ¿Desde el dominio? Yo diría 1. En una situación como con niños mirando, Dios, es que no lo puedo terminar de decir. ¿Por qué hay niños? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La 2 es mucha compasión. Yo siento eso. Porque la idea es que tú les devuelvas la mirada a los niños y veas en el vacío de sus ojos el asco de lo que genera. Entonces la 1, están viendo cómo te humillo, tú haces contacto con los niños y ves lo asqueroso. Es una gimnasia mental, pero maravillosa. Lo siento, Founder, te falta masoquismo en el interior, creo yo. Deberías soltar algo como, están viendo cómo te humillo. Oh, ya entiendo. Ser visto podría ser muy excitante para un masoquista. Y remarcarles, eso sería muy estimulante para ellos, ¿no? Bien, ya lo vas pillando. Ya lo entiendo, podemos seguir desde donde lo dejamos. Y los niños ahí quedan esperando. Oye, ¿de qué estáis hablando? Ama. Venga, admítelo. Esto te gusta, ¿verdad? ¿Estás viendo cómo te humillo? Oh, de hecho, sí que es muy humillante. Entiendo que estáis jugando. Los adultos son muy raritos. ¡Vámonos! Sí.
Lo siento mucho, solo era un entrenamiento, pero te avergonzas en el proceso. Creo que he perdido la otras cosas, pero ha merecido la pena. Si eso ayuda a que cambies, eres demasiado buen tipo. El mundo no te merece, Kiryu-Kazu. Gracias, Kiryu-san. ¿Puedes venir a mi mazmorra conmigo? Quiero darte algo como agradecimiento, claro. Te va a dar una lección ahí privada. Creo que me dejé el bolso por aquí. Debería tener algo que sirva como muestra de mi agradecimiento. Traes tus pertenencias personales a la sala Fado. Ayu-chan, tienes un cliente. Te ha pedido a ti expresamente. Lo voy a hacer pasar, así que prepárate, ¿vale? De acuerdo. Oh, si va a entrar un cliente es mejor que me vaya. No, es decir, tiene razón. Pero esta podría ser una gran oportunidad. ¿A qué te refieres? Voy a poner en práctica lo que me has enseñado. Así que podrías esconderte y ver cómo lo hago. Desde luego tiene más pelotas de las que aparenta. Nunca imaginé que cabría escondido viendo una sesión de estado, pero vale, lo haré. Hazlo lo mejor que puedas. Prometido. Julián. Ayucha, porque está en toalla. He vuelto. Ese es el tipo que le dijo a Ayu que era una mala dominatrix. Ayu-chan, quiero ver cuánto has mejorado como dominatrix desde nuestro último encuentro. Han pasado 30 minutos. Y ahora, Ama, ¿podemos empezar? Vamos, Ayu. Enséñale lo que has aprendido. ¿Quién te ha dado permiso para hablar? ¿Cómo te atreves a usar palabras humanas? Cerdo asqueroso, qué insolente. Está super invested. Y... por favor, perdóname. Oink. Está increíblemente preciosa hoy. Por favor, Oink, abuse de mí. Oink. La música. No entiendo su gruñido, cerdo disfrazado de humano. ¿Por qué debería molestarme en escuchar el balido de un animal? Sí, qué irracional. Oink. Más. Ayu lo ha llevado a un nuevo nivel. Y el cliente parece feliz. Todo se ha dicho. Lo ha conseguido. Y bien, ¿a qué te someto hoy? Perdón, Ama, le suplico que me azote. Y luego, mientras yazgo tendido y humillado en el suelo, píseme con sus tacones. Qué asco. Nadie haría el gato tan embarazoso para ti, ¿sabes? Pero lo haré. Esa conducta es exactamente de una dominatrix. Pero emociones más fuertes que las del Sado sacuden mi corazón, como las flechas de Cupido. No puedo resistir. Entonces no sé si lo hicimos bien. No es tan Sado, pero a la vez. Deja de hablar y ponte en posición. Tú. Al final Fondercito tenía razón entonces. Es difícil saber si mi consejo ha servido, pero en cualquier caso el cliente parece satisfecho. Este lugar cada vez es más incómodo. Tengo que moverme un poco. ¿Has oído eso? Tan escondido no está el compa. Mierda, me han oído. ¿Hay alguien ahí? Me ha pillado. Tú no trabajas aquí, ¿no? Ayu-chan, ¿quién es este tío? Ayu, ¿cómo vas a salir de esta? Él es tu público. ¿Mi público? Y decidido que debía haber alguien viendo cómo te humillo. ¿Y bien? ¿No era ese tu fetiche? Te gusta, ¿verdad? Eres un cerdo, te encanta que tu asqueroso cuerpo esté a la vista de todos, o al menos de este hombre. Por favor, humíllame. Un completo desconocido me está viendo todas las vergüenzas. Lo ha hecho exactamente como le dije. Bien jugado, es todo un coach. Ha salido bien. La niña ha aprendido a sacar. No sé qué estamos haciendo aquí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Pero... sí. Where is my clip? Gracias por la sesión, Ayu-chan, no. Su Majestad la Reina Ayu-sama. Has estado imperial y tu comportamiento ha estado a la altura de la época de la escuela. Dios. Pero cómo... Ojalá el texto en inglés sea palabra por palabra. A ver si tanto se les pasa. Me acuerdo cuando recogí algo. Ha sido perfecto. ¿De veras? He mejorado muchísimo desde nuestra última vez, Ama. Me siento realmente pequeño en tu presencia. Por favor, permíteme el honor de volver a solicitar tus servicios y de nadie más. ¿Cómo te atreves a considerar a otra? Te permitiré que me solicites. Cerdo patético. Oink.
Necesito sacar de contexto. Háganlo, por favor. Los clips son los mejores de este juego. Ay, lo has clavado. Gracias. No lo habría logrado sin ti, Kirie-san. Solo espero no tener que volver a hacer algo así en mi vida. Bueno, aquí tienes algo para que te sientas mejor. Acéptalo, por favor. Calentador de piel, lo vale. Creo que he conseguido suficiente confianza en mí misma para ser una buena dominatrix a partir de ahora. Me alegro por ti, Ayu. Gracias, Kirie-san. Te exijo que la próxima vez venga a verme como cliente. Ayu-sama te complacerá con su No me veo viniendo a que me azoten, pero me alegra de que he podido ayudarla. Es un tipazo, Kiryu. Es una maravilla de juego. ¿Por qué Yakuza 0 es el mejor videojuego? Lo acaban de presenciar. Es cine, aproveche de descanso. Que sin duda te falta. Pasto. En teoría tengo el coso de las tarjetas también, pero nunca se han activado. Es porque tengo que sacar primero así como... el pana. ¿Qué dicen? ¿Tiene tiempo para un registro? Te debería entregar. No, paso un vibrador. ¿Qué le parece? Esto parece inofensivo. No parece que lleve nada peligroso. Tome, se lo devuelvo. Se lo agradece su cooperación. Es pan. Sería dinero acá. Andara. Videos eróticos. En Gandara puedes ver videos de un elenco variado de chicas hermosas. Según vayan coincidiendo, conociendo a mujeres en determinadas condiciones, nuevos videos estarán disponibles. Busca en cada rincón de la ciudad y encuentra a la chica de tus sueños. Ya que nos van a banear, que nos baneen por todo alto. Pero muy bien. Vale, son 3 pestañas. Eso es lo que decía Fundercito, ¿no? De recoger las mismas tarjetas. So. Oh, sí funciona. Consigue la tarjeta de Miku Aveno tipo A. Te avisa bastante bien, te avisa. Hay otra más. Oh. Tarjeta de Reika. Aipa. Temazo. A todo esto lo OST de este juego es maravilloso. Creo que me sentaría ahí. ¿Quieres un consejo? Mejor no te sientes ahí, socio. Está reservado. Algo así, además, ¿por qué esconderse en la esquina? Siéntate conmigo y tomemos un trago. O dos. ¿No? Claro. A ver, ese aguante. ¿Por qué tienes pinta de tolerar el alcohol? Ah, sí. Y también parece que te la apañaría bien una pelea. ¿Te importaría decirme cómo te gana la vida?
No hace falta que lo digas si no quieres. Era solo, ya sabes, curiosidad. No, no es eso. Es un poco complicado. Últimamente he intentado hacer las cosas bien, pero... hacer las cosas bien, ¿eh? Así que solía hacer un... jefe, lo de siempre. Traficante, por supuesto, ahora mismo. Esa es la hacienda en la que yo iba. Parece que no eres consciente. Así que déjame que te ponga el día. El tipo que acaba de entrar... no mires ahora. Es un mafioso. ¿En serio? ¿No te has inmutado lo más bien? Bueno, supongo que es lógico siendo un ex yakuza y esas cosas. Por lo que he podido averiguar, se sienta y espera a clientes que vengan a comprarles armas. ¿Armas? Sí. Pistolas traídas de contrabando desde China. Son baratas en origen, pero se venden muy caras a los japoneses. ¿Tú cómo sabes todo eso? Soy periodista. ¿Conoces la revista Shinjitsu Semanal? Escribo ahí. No, no lo conozco. Pero bueno, eres periodista. Me llamo Kazuha. Yo Kiryu. Kiryu, listo, ya me la he grabado en la memoria. Verás, estoy investigando el lado oscuro de Kamurocho, así que este barrio está plagado de personajes sombríos. Quiero conseguir la primicia y desenmascararla. El lado oscuro de Kamurocho. No creo que sea buena idea. Un paso en falso y te encontraré en alguna situación que no podrás controlar. No hay problema, ya me la he visto, putas. Sé cuándo seguir y cuándo parar. Tabernero, un whisky y agua. Ahora mismo, señor. Jefe, voy a salir un momento, por supuesto. ¿Ves? Ahora salen juntos y él vende las armas. Ya veo. Para hacer un buen artículo necesito darle un toque de realismo. Tengo que meterme dentro del medio. Aunque eso suponga correr riesgos. Así que este es mi plan. Voy a intentar comprarle un arma. ¿Cómo? ¿Cualquiera puede acercarse y comprarle una? Sí. Si te sientas a su lado y pides un whisky y un agua, parece ser que esa es la señal. Ah, sí. El tipo de antes ha pedido whisky y agua. Al principio yo era escéptico, pero ahora estoy convencido. Voy a intentarlo. No hoy, pero pronto. Nada bueno puede salir de un civil que se mete en asuntos criminales. Juega con fuego y te quemarás, es como le sabe Kiryu. ¿Te preocupas por mí? Te lo agradezco. Quizás la próxima vez te pueda entrevistar a ti, Kiryu. Si me pilla este humor. No seas así, oye. Aunque una cosa te digo, a ver si volvemos a ahogar nuestras penas en alcohol en alguna otra ocasión. Excepto que la próxima vez invitas tú, Kiryu. Para comenzar te contaré una historia increíble. Si vuelvo a entrar, seguirá la misión. Me parece que tengo que pillarlo ya en otro... Yes. Musharkoru. Estará el solar vacío. Aquí no hay nadie que ver. ¿O quieres que te use de saco de boxeo? Es que es una bestia. Daño no letal. Lurk. Que vaya maravilla, bello. Y muchas gracias por su vida, right. Aproveche de tener un tiempito para usted. Para echarle ganitas a ese bello mundo. Venite. ¿Qué canción me sugiere aprender a tocar ahora?
Algo que a usted le guste, pues. Por lo que he visto, le gusta bastante lo que son los beats base de la electrónica, un poquito tirado para hard bass. Cancioncitas más o menos románticas de chill. Ay, que no puede entrar. Era aquí. Ahí. Este es el bar donde conocí a Kazuga, el reportero que investiga. Entrar. Hay harta bonita de amor. Proyecto Kazuga. Muchas de sus cancioncitas, de hecho, son en base a ukulele. Llena de Will happen again and again. Tabernero, whisky y agua. Señor, enseguida. Whisky y agua. El tipo de al lado es el traficante. Para hacerle saber que quiere una pipa, te sientas a su lado y pides whisky y agua. Así es como fue la última vez. Kazuga debe estar intentando lo que dijo. O Love Like You, de Steven Universe. Voy a salir un momento. ¿Eres periodista? ¿Qué? Tu forma de escribir te delata. Además, sé que has estado husmeando espiándome a hurtadillas, ¿no? Yo no... Cierra la puta boca. Vamos a ver si sigues con esa misma centinela cuando te haya saltado los dientes. Sígueme. La ha cagado, pero bien. Mira que le dije que no era buena idea. Supongo que no puedo ignorarlo. Eres un tipazo. De verdad, no soy periodista, socorro. Estoy harta de los payasos como tú. Voy a usarte de ejemplo para que el próximo gilipollas se lo piense dos veces antes de tocarme los cojones. Ya vale, tú también estabas en el bar, ¿no? ¿A ti qué te importa? Es mi hermano de sangre. ¿Te importa apartarte? ¿Qué? ¿Hermano de sangre? Entonces, ¿no es periodista? Bueno, desde luego tú no eres un civil. Vale, te tomo la palabra. Si me lo demuestras con tus puños, tiene una pipa. En efecto. ¿Sabes qué es más rápido que una pipa? Putias. ¿Qué te parece eso? Los puños no mienten. ¿Satisfecho? ¿Lo dejas en paz ya? Sí, un trato es un trato. ¿En serio? Entonces escucha, la pistola, vete, me habla. Kazuga, tienes valor. Eso me gusta. No suelo tratar con novatos, pero esta vez será una excepción. Sí, premio. Muy listo. Kiri-san me ha salvado ahí fuera. Gracias, Sase. Venga, ven y invita. Kazuga, tienes pelotas para hacer el trato después de lo que había pasado. Menudo atrevimiento. Es lo menos que puedo hacer para darle a mi lector lo que se merece. Gracias a ti, tengo una historia cojonuda. ¿Qué te parece? Arriba las armas. Un aterrador enfoque de primera mano de los traficantes más mortales del distrito. Suena emocionante. Espero que nuestro nuevo amigo no lea tu historia. ¿Y ahora qué hago con este juguetito? ¿Sabes dónde puedo tirarla? ¿Qué? ¿Después de lo que te ha costado? ¿Quieres deshacerte del arma? Bueno, sí, es decir, yo soy un ciudadano legal. Se la quería por la historia, ya sabes lo que dice. Ahora sí, la pluma es más fuerte que la pistola. De verdad que no entiendo a los periodistas. Muy bien, ¿qué te parece si te lo regalo? Como recompensa. ¿Crees que más bien me estás pasando el marrón a mí? Pero vale, aceptada con gratitud. Tira la pipa. No has aprendido nada, ¿eh? Sabes que no voy a estar siempre para salvarte el culo, ¿verdad? Gracias por el aviso, pero así soy yo. Una vez que empiezo una historia, no para hasta que la cuento. Si empieza a calentar otro artículo jugoso, te pondrá al corriente. Tras un par de tragos, claro está. Un reportero intrépido. Pero aún así, hay mucho que ni siquiera yo sé sobre el lado oscuro de Kamurochi. Aló, preciosura Minchi.
¿Cómo hacen contracreación de nuevo? No, pilla que no juegas, Dios. La side quest de la Dominatrix fue Deep Lore. ¿Cómo le ha ido a usted? Aparte con la calor que hay. Ay, no. Yo aguantando la calor y disfrutando de uno de los mejores jueguitos de la vida. ¿Quieran volver a...? Yes. Pero te da lo mismo. Se está poniendo fresquito. Ojalá tenga razón, preciosura. Yo siento que anda haciendo una calor, pero de la vez no aquí. Ayuda. Ayer nomás se nubló un ratito. Me quedé rico el hermoso. ¿Qué hice de rico? Vale, tengo papitas. Las papitas son... Muero. Videos pesto. Los pestos eran los verdes, puede ser. Habrá más submisiones por ahí. Y le sube. Me acordaba un poquito. Chocar parejas amorosas es mi kernel. Pero qué alegría, preciosura. Ahora yo creo que toca un merecido relaxo. Después de un merecido trabajo. Y una gastrónoma, a lo mejor fue chefcito de la película Ratatouille. Y ahora reencarnada en su máxima forma para ser pesto. Aquí no parece haber mucho. Pues yo quiero encontrarme secundarias que son súper divertidas. Disculpe, pero ¿tiene alguna tarjeta telefónica? Soy un coleccionista y le estaría muy agradecida si me muestra la que tiene. Incluso le pagaría por ellas. Puede que lleve algunas, aunque se lo quiero girar. Sí, pero gano tanto dinero que puedo comprarme todo lo que quiera y eso hace que poseer las cosas ya no sea importante para mí. Vale. Ahora, lo que valora son las experiencias, no las cosas. Pegarle un vistazo a objetos excepcionalmente raros significa para mí más que poseerlas. Supongo que no hará daño que te deje ver mis tarjetas. Oh, casi lo olvido. Solo me interesan los sets de 3 trajes completos. Las tarjetas sueltas no me dicen nada. ¿Qué sets? No lo sabe. Hay 3 tarjetas por cada chica, cada una con una foto diferente. A, B y C. Las 3 cartas juntas conforman un set. ¿Entendido? De momento no tenemos nada de eso. Quiero hacer puré. Ese ratón es pero precioso. Para mí es mi comida así como topi. Así como la máxima clase de la máxima clase. Súper rico. Camote y pimentón. Lo que sí nunca los he probado con pimentón. Pues sí, esta es una gastrónoma preciosura. Para ir más allá de por lo menos lo que yo sé cocinar. Para mí sí lo es. Ah, Dios, daño no letal. Este es súper rico. Este es una preciosura. Pone a Mac de Marco. Mi conocimiento gourmet se basa en hacer arroz, tallarín y ya está. Lo que sea suficiente para vivir. Tengo mucho que aprender, sí. ¡Hey! Conseguí la tarjeta de Ariko Minato. Hiranoka. Putis.
Vale. Aquí fue donde compramos al principio. Shooter. Hasta la Chogi. No me aburre el Chogi, la verdad. Nunca aprendí a jugar esa cosa. Así que será probablemente lo único que no toquemos. Súper bonito las ciudades. Tan para representar tan a detalle. Me gusto mirarla así como por un rato. Me parece que haya mucho más secundarias por ahora. Un porrillo. Hasta le pego con ganas. Nos das un poco de pasta. ¿Me estaba hablando aquí? Ah. Qué guapa esa intro. Tenemos que avanzar un poquito más para eso. Respecto a los CP. Los nuevos ricos empiezan a aparecer para la ciudad. Llegada de los nuevos ricos, ¿a qué se refiere? El cambio rápido de ropa. Consigue más dinero cuando de patas. Pistola de oro. Y aquí no podemos meter manos, ya que no tenemos las cosas. Ya pillamos esto de momento. Oh. Por aquí tienen pinta de haber algo. ¿Cómo es así? No. Otra vez el mismo modelado, su hermano. Ruby. Podríamos aprovechar de vender en la casa de empeños. Ya que justo sacamos el Ruby. Durabilidad de un arma.
El ojo es suizo. ¿Cuándo saqué esto? Bastante. Lo único malo es que las habilidades ya empezaron a ser súper caras. Para a lo mejor ir avanzando un poquito, vamos a hacer la principal. Con un poquito de suerte de camino nos pillamos más secundarias. Callejones Tenkei. ¡Oh, el recaudador! Tiene justo una tarjetita aquí. ¿Te vas sacando dinero por ser carnívoro? Yo, súper grande. Oye tú eres el tipo de antes, el que se iba peleando cuando eran segundos inocentes. ¿Te acuerdas de mí? Se me facilita las cosas. Me llamo Hiroya Egashira y estoy en proceso de convertirme en la criatura viviente más fuerte del mundo. ¿Criatura en qué? Ser el hombre más fuerte del mundo no es suficiente. Un día estaré en la cima de todos los organismos vivos. Me parece extrañamente ambicioso para alguien que actúa como un vulgar matón. ¿Por qué la criatura viviente más fuerte del mundo? Va por ahí pegando a la gente por dinero. Mira, ir al gimnasio o los deportes habituales no son suficientes para mí. Necesito un entrenamiento específico y eso cuesta dinero. ¿De qué otra forma voy a conseguirlo si no? Todo el mundo viene a hecho a gastarse plata, así que aquí estoy yo para cogérsela tranquilamente. Bueno, pues será mejor que busques en otra parte porque no me siento caritativo como Platón. Tu causa no es una donación voluntaria, sino obligatoria. No te caerá un mísero yen cuando haya terminado contigo. Vale, no lo puedo ganar. ¡Ay, lo que pego! Tengo que usar ciel modo rápido este. Le da poquito. ¡Ay! Que pega como un camión. Es muy lento. Ay, vale. Basura. Lo que pega, sí. Has conseguido 9 minions. ¿Qué te ha parecido? Así que aquí te lo piensas 2 veces antes de intentar darme el palo. Ha sido una buena pelea. Ya sabía que el camino hacia la criatura viviente más fuerte del mundo no iba a ser un paseo. No me digas que dices es en serio la chorrada esa. Esta vez he perdido, pero no me voy a rendir. Volverás a saber de mí y ser más fuerte. Será mejor que tengas algo de pasta encima la próxima vez. No sé qué pájaros en la cabeza tiene el puto colgado, pero es jodidamente fuerte. Más me vale no bajar la guardia. Vale. Una cosita menos. Ah, las pachinko, estas son las que suenan. No aparece secundaria ahí.
Aquí fue donde empecé la aventura. Reloj suizo. No, dando vuelta como a toda la ciudad, juraría que no nos quedaría mucho más. No queda la tarjeta y eso, pero claro. Ya la iremos pillando si es solo el principio. Y ando ya hipermaxiando, chino farmeando todo lo posible. Supo. Lo que sí, me vendría bien comprar un poquito de... Gracias por comprar aquí. Pero eso es un poco tensa. Acabo de empezar a trabajar aquí, así que... Supongo que lleva un tiempo acostumbrarse y memorizar todos los productos. En fin, buena suerte. Gracias, señor. Es mucho más amable de lo que aparenta. ¿Lo soy? ¿Qué tipo de apariencia tengo? Lo siento. No te preocupes, no pasa nada. Me llamo Mijo. Si bien a menudo nos veremos por aquí, así que he pensado que debería presentarme. Encantada de conocerte, Mijo. Yo soy Kiryu. Del colmado. Este podría ser el comienzo de una amistad con Mijo. Interactúa con ella, rellenar la baja amistad. Puedes comprobar su estado cuando quieras. O sea que puedo volver a entrar y comprarle más cosas. Es ese tipo de amistad. Va a ser este tipo de relación otra vez. Ay. Kiri-san. Pues sí. So. Esto es para comer este tremendos takoyaki de udon. Takoyaki. Aquí era donde Kazuga se echaba tremendos fideos al final antes de irse a... Dios, cosita. Pega como en 3 golpes a la vez, qué guapo. Basura. ¿Quién estaba en los Yankees?
Eso parece importante. Pero bueno, ya teniendo todo, vamos a avanzar un poquito con la vida esta. Dinero. Es otro. Ese otro. Lo voy a ignorar por ahora. Podía ir al apartamento de Gigi. Tenía 4 millones, que nada, no sé. Parece que hace siglos que no paso por casa. Han pasado muchas cosas en este último par de días. Verán cositas ocultas. Qué lindo el diseño de tu Vitu. Qué hijita más bella. Yo soy Vitu. Eso sí. Lo que sí, las niñas que lo hacen son un amor. La Mónica Torochi y la Larvita, que son sobre todo las que me las mandan. Tengo un montón de cariño para ellos. Que me dice, toma, y ビー yo ルしかねえ como. ぞ。分かってるって。他に期待しちゃいね錦、あれから柏木さん、なんか言ってたか。え。いや、何も。そうか。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。Son panas. だろ。そうか。あのクゼが円弧詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが殻の一粒を手にすりゃ、風間のおやつさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。殺に目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、桐生。実はな、東光クレジットの社長、さっき殺されたぞ。何？ Otro más. ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一粒におびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼはあいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あのバカなんだってやるさ。てめえの身を守るためだ。だからよ、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えねえと。他のやり方。いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前橘不動産って知ってるか？あ？橘不動産？組を抜けた後、その橘って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろとな。Estos son los terceros. 奴は俺の Aparte de lo que anda haciendo Kuse. おい、待て桐生。俺知ってるぞ、この橘不動産。奴ら殻の一粒にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ？橘不動産は町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ、一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ、今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが橘不動産はそのカムロ町の鉄の壁に
穴を開けることができるん Por だ。 esta gente anda como todo muy enojados por el solar. どんなに繁盛してる店だろうが、橘不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ。ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ空きになった不動産を転売するって話だ。たとえ登場界のケツ持ちと勝ち合おうがお構いなしにな。今時の不動産周りは金の足づかみ競争だ。得体の知れない連中が群がってる。けどその中でも橘不動産は札付きだ。登場界本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につく Tan temprano, hijo de su chingada madre. Y bueno, hemos avanzado mucho. 信用できる相手ならの話だ。 Me quedé haciendo algunas secundarias que なんだ son de ろう las 引き込も guapas. うとするのか、橘の腹が読めね Pero recién estamos continuando con el lore. Silencia perdido de nada. 橘不動産を Chivato 調 de べ mi てみる。 corazón. 探ってみる価値はある。 Hay que aprovechar el día. え。調べんのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わるな。桐生。組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。 Cositas. Todo lo que andan haciendo por Kazama-sama. Oh, ahora es de día. Quizás Nichiki tenga razón y deba aceptar la oferta de Tachibana, pero necesito saber más antes de confiarle. Echaré un vistazo por el barrio a ver qué puedo averiguar. ¿Cómo se encuentra Dulzura? Anda aguantando la calor de la vida. Porque joder que hace calor. Ayer estaba un poquito nublado y hoy día está... Yo estoy bien. He comido papitas, así que no hay nada que nos pueda detener el día de hoy. Va. Aparte que tenía ganita de continuar esta historia. Es bellísima. Es otra cosa de día esto. ¿Cómo le ha ido a usted? その顔が気に食わね邪魔だ。 What the kill. La calor es una mierda, como gordo tan... Por favor, hagamos un plan y derrotemos al sol. Taurino. 申し訳ございません。申し訳ございません。 Lo que sí... Se perdió. Sería interesante. 後悔するね。 Me reímos mucho con los niños con un sadomasoquismo. Oh. 70 gracias ese ataque. ¿Sabes la de pollo pegaduro? Wow. Cantamos Bakamitai, así que hicimos todo lo yakuzamente posible. Hombre, es primero. 邪魔だ。 Daño, no le está... de hecho ahora me están dejando ir por donde quiero. Estás mintiendo. Me estás ocultando algo. ¿A que sí? Cálmate, Tachan. Yo no te oculto nada. Lo siento, Minachan, pero
He mirado en tu bolsa. Estaba llena de dinero. Eso es. Había como 200.000 yenes ahí. Mina-chan, tu familia no es tan rica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te atreves a registrarme el bolso? Ta-chan, eres un capullo. Te odio, Mina-chan. La verdad que sí está feo. Debajo de todo. Para ser una pelea de estudiante ha sido bastante dura. おい ¿Y tú quién eres? Nadie en especial. Os he visto discutir y no me gusta lo que he oído. Oh, sí. Estábamos montando una escena, Perdona si ha sido incómodo. Esa chica, Mina, es mi novia. Pero últimamente ha estado actuando de una forma extraña. ¿En qué sentido? De repente empezó a darme largas. Ya casi nunca salimos juntos para... Bueno, sois jóvenes, seguro que tiene muchas cosas en la cabeza. Claro, si solo fuera eso podría entenderlo, pero es que además ha estado despilfarrando mucho dinero. Las pocas veces que salimos juntos siempre quería ir a comprar lencería. Era tan sospechosa que le registré el bolso y encontré 20 billetes de 100, $10.000 dentro. A no ser que Mina sea de una familia adinerada, es muy sospechoso. Me preocupa que Mina-chan se esté prostituyendo. ¿Prostituirse? Pero si vais al instituto, ¿no? Sí, pero no explicaría eso que tenga tanto dinero y se lo gastaste siempre en lencería. OnlyFans. Es difícil de decir. Lo sé, ¿te importaría ir a ver a Mina por mí solo para saber qué está tramando? ¿Qué? ¿Por qué yo? Porque si la veo vendiéndose en una esquina me quedaría traumatizada de por vida. Eso lo entiendo, pero... Por favor, te recompensaré de algún modo, pero por Dios, averigua qué está haciendo Mina-chan. Es tu pareja. Debería ir tú. En el fondo tengo curiosidad por saber cómo puede tener tanto dinero una chica tan joven. Oh tío, espero que no se esté acostando contigo de mala muerte. Mina-chan anda mucho por la avenida Senryu. Por favor, descubre qué trama. Ni a Senryu. Oído. OnlyFans Premium. Esta persona inventó el OnlyFans. Intentamos una peleita con él. Yuki Sato, ¿cómo te llamas? Kazuma Kiryu. Kiryu, bueno, pues no te trajo, Kiryu. Tu puta cara me pone los nervios. Ganas de pelea, pues mira, búscate otro. Es contigo con quien quiera pelear, porque no te soporto. Ese es tu problema, si no te gusta solo circula. Pero de verdad eres tan gilipollas, debería estar de rodillas pidiendo perdón por arruinar el día. Dame todo el dinero que lleves, así que quizás te perdona. Otro extorsiona. Este barrio está lleno de pique. ¿Qué está murmurando? ¡Qué idiota! Dame el dinero, tendré que quitártelo. Tendré que desestresarme de algún modo, ¿vale? Súper grande. Ay, strike será muy tarde. Ahí me pilló más. Esto me cura mucho, la verdad. Pero bueno. El usuario de stand. Lo único malo es que este tenía muy poquito dinero ahora. Es un ojos. Vale, fase final. Me dio vuelta un cuate. Ahí. A curarme. Yuki Sato. Es insensato, eres tú. Tremendo suplex, me dio vuelta de una. Pero dijeron que me podía hacer mal. En efecto, me hace mal.
One more, one more. Vas. Pegan súper fuerte, sí. Has conseguido 10 billions. He ganado eso, te enseñará a escoger a tus víctimas con más cuidado. Lo has hecho mejor de lo que me esperaba. Ha sido lo más divertido que me ha pasado en mucho tiempo. Golpea como abeja. Vuela como de mariposa y pica como ardilla. Esta vez puede que te hayas divertido, pero vuelve a molestarme y me aseguré de que no te queden ganas de reír. Qué gracioso eres, no lo retiro, eres jodidamente molesto. Nunca he estado más cabreado en mi vida, puesto que me sentiré genial si descargo toda esta rabia con alguien. ¿Sabes qué te digo? Que voy a dejarte en paz hasta que no pueda contener más mi ira y entonces, bueno, será mejor que te vayas de la ciudad si llegara a llegar viejo. Otra menos. Lo único malo es que genera muy poquito y eso me da rabia porque podemos perder a propósito, de hecho, para que él vaya generando más dinero. ¿Has oído algo al respecto? ¿Cree que el dueño se ha marchado del barrio? Que va, solo se han trasladado. Están de frente a la bolera Matchbook, detrás de la plaza del teatro. Ya han puesto el letrero y todo. ¿En serio? Pero un momento, ¿por qué mudarse a solo unas manzanas? La acosaban los tíos esos de la inmobiliaria tachibana. Tengo entendido que no le dejaron otra opción. Igual que el resto de inquilinos de ese edificio, al final todos se han mudado o han hecho del cielo. Wow, ¿en serio? Bueno, es un alivio. Supongo que tendré que pasarme por detrás de la plaza del teatro, pues. Nos dijeron dónde ir. Era hasta el teatro. Vuela como... A ver, pega como... Corte. ¿Qué pasa, querido? Tienes el dinero, pero no has entrenado un carajo, ¿eh? Tengo que seguir mejorando de manera obligatoria. Porque intentamos comprar todo, pero es ya todo tan caro. Tu barra hit se rellenará lentamente con el tiempo. Solo será hasta la segunda barra. Mejora la evasión, eso me interesa. Aumenta la salud, también me interesa. Pídeme esto. De los 100... 1000 yenes. Tienes el dinero y la habilidad para lograrlo. Vale. Tengo que mejorar excesivamente mucho para ello. Falta plata. Como la vida real. Dios, es tan realista. Y tenemos que ver si podemos comprar un poquito más de vida también. Esto no parece lugar para comprar vida. Es caro. Es el lore de IRL. No venden curitas. Lo bueno es que también ya se desbloquearon otras secundarias. Entonces con echar un ojito deberíamos poder pillar unas nuevas. Putias. Venderán aquí. Ah, no, esto es para la cosa porno. ¿Verdad? El pana! Kiryu-san. ¿Qué le podemos pasar? ¿Qué le parece? Esto parece inofensivo.
inspección de fagio. Que anda ahí demasiado valientes. Con la policía justo al lado. Es como la vida. 何なんだ Sucios yankees. Ah, muy lento ese ataque. Dios. Daño no es letal. Compremos un poquito de vida y sigamos con la principal. Así que pillamos dónde. いらっしゃい Deja ahí. A tocar ir a Seven Eleven más que nada. Oh, hay cosas. Ah, esto era para lo de la novia. Yes. Esa no es. Sí que es Mina. Su novio quiere saber cómo está ganando tanto dinero. Y, おい buenas, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, ¿eres un cliente? ¿Qué? ¿Un cliente? No jodas, que al final es puta. ¿Qué? Oh, lo siento, supongo que no. ¿Qué querías? No debería sacar conclusiones precipitadamente. Mejor le doy conversación a ver si puedo sacar la que está haciendo. ¿Cuánto? Precio. ¿Cuánto? ¿Perdona? Oh, directo al grano, así que al final sí que eres un cliente, ¿verdad? Sí, lo soy. Vale, pues, parece que está en marcha, pero está un poco a la defensiva. Bueno, ¿qué te gustaría? ¿Por qué lo dices? Bueno, ¿arriba o abajo? ¿Qué prefieres? 何 ¿Arriba o abajo? ¿Me estás hablando de posturas? Pues al final sí que es puta. Parece que lo de los clientes la oportunidad de empezar arriba o abajo, pero mejor sigo con esta farsa un rato, más para saber si realmente es este profit. Sí. Arriba o abajo, ¿qué prefieres? Medio. Voy a escoger el medio. ¿Medio? No hay ningún medio. Oh, supongo que no lo hay. No soy una profesional, pero estoy bastante segura de que no hay medio. Entonces me gustaría... abajo. Abajo, abajo. Mis bragas, pues... Solo será un segundo. ¿Ah? ¿Tus bragas? Perdona. ¿Has dicho que querías abajo? No, bueno, sí lo he dicho, pero ¿a qué viene tu ropa interior? No lo vi. Perdona, si ha habido algún malentendido, pero soy una vendebra. ¿Qué? ¿Vendebra? No conozco esa palabra. Es la abreviación de vendedora y bragas. Ya sabes, bragas y bikini. Las vendebras venden ropa de gimnasio, uniformes de colores y muchas otras cosas que antes han usado. Aunque en mi caso solo vendo ropa interior. ¿Vendes tu ropa interior usada? ¿Quién compraría eso y por qué? ¿Por qué? Pues supongo que para perversiones. ¿Para qué otra cosa sirve? No quiero ni pensarlo. Vale, ya lo pillo. Hacer negocios con pervertidos que se exigan tus bragas usadas. No me juzgues, tú eres el que intenta comprar. En realidad, no. Si no quieres comprar mi ropa interior, lárgate. No tengo ganas de hablar con un pervertido. ¿Qué? ¡Ey! Genial, ahora no quiero hablar. Es que yo soy el adulto, mejor lo pongo firme. Puedes admitir que vendes tu ropa interior, que tiene de malo ser un pervertido. No deberías ignorar a la gente. Ser una verbraga. Precio. Puedes admitir que vendes tu ropa interior, que tiene de malo ser un pervertido. No hay ninguna respuesta que sea buena. No debería ignorar a la gente. Oye, no deberías ignorar lo que te estás hablando. Intento decirte algo. Fingir que no me oyes es de mala educación. Ignorar a la gente y eres sus sentimientos. No puedes tener un poco de empatía. No tengo que nada decirte a un pervertido. ¿Qué? Tengo que calmarme. No puedo permitirme que un estudiante me saque quife. Le pegaré y estamparle contra la pared. Hacerle la técnica del triángulo. Alguien que no te ignora cuando le está ya haciendo y es una pérdida de tiempo. Mejor le pongo en su lugar de otra forma. ¿Qué tiene de malo ser un pervertido? Pues, yo creo que... ¿Qué tiene de malo ser un pervertido? Ah, claro. Un tío que se pone cachondo con bragas usadas es un pervertido. ¿Y qué? ¿Acaso alguno te ha causado algún problema? La gente tiene sus manías. ¿Quién eres tú para avergonzarlos por disfrutarlas? Nadie tiene ese derecho. Skidio, persona máquina. No puedes juzgar a alguien porque no sigue los cánones establecidos de lo que se considera sexualmente normal.
me ha ido. Creo que ahora mismo le asqueo. Mejor intentaré otra cosa. ¿Puedes admitirías ante otra persona que vende tu ropa interior? ¿Estás orgullosa de ello? ¿Puedes contarle a tus padres, hermanos, amigos, a tu cagaste? Tu novio que vende tus bragas usadas. Yo... Era Thatcher, ¿no? Tu novio está preocupado por ti. ¿Ah? ¿Cómo sabes lo de Thatcher? Pues... Estoy aquí porque él me lo pidió. ¿Crees que podría estar prostituyendo y quería que averiguara si era verdad o no? ¿Thatcher cree que yo haría eso? Yo nunca me vendería. Ya. No venderías tu cuerpo, pero ¿cómo era eso que haces? ¿Cuál era la palabra? Vendebra. Es una vendebra. Aunque no vendas tu cuerpo, estás usando tus bragas, así que en cierto modo estás vendiendo tu sexualidad. O puedes decirle orgulloso a tu novio que eres una vendebra. Yo no. Yo tampoco quiero hacer esto. Dios. Esto está lata. Oye, perdona si me he puesto sentimental contigo. No, está bien. Puede que haya sido demasiado duro. No te he dado la oportunidad de explicarte. Sinceramente, nunca he querido hacer de vendebra. ¿Ha sido por dinero? Algunas sí que lo hacen por eso, pero yo no. Es decir, es guay tener dinero. La felicidad. Pero no me hace feliz comprarme cosas con el dinero que gano de vender mi ropa interior. Supongo que no. Pero es que le tengo mucho miedo a esta chico. ¿Esa chico? Es la que controla las vendebras de esta zona. Decide en qué calles nos ponemos cada una. Y también es la que se ocupa si hay algún cliente problemático. A cambio, una vez al mes le damos una parte de las ganancias. Así que hay una chica controlando el cotarro. Y no puedes simplemente decirle que quieres dejarlo. Eso es imposible. Mientras ella siga por aquí, no puedo dejar de ser una vendebra. Mis compañeras del Insti son amigas de ese chico. Si intentara enfrentarme a ella y dejarla, me casarían. Así que no puedes dejarlo, ¿eh? Eso me resulta terriblemente familiar. Oh no, es un contraste con la Yakuza. Yo no quiero seguir vendiendo mi ropa interior. La cosa se está complicando por momentos. Su novio no va a ser capaz de resolver esto por su cuenta. Mira, ¿sabes dónde podría encontrar a ese chico? Sí, pero ¿por qué quieres saberlo? No quiero volver con tu novio y decirle que estás trapicheando con tus bragas. Así que he pensado que quizás puedes persuadir a Sachiko para que deje de dirigir este negocio. ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio harías eso? Sería genial si lo lograses, pero no creo que puedas persuadirla fácilmente. Merece la pena intentarlo. ¿Dónde puedo encontrarla? Creo que está vendiendo lo suyo por el distrito del hotel. Tiene el pelo largo y lleva un uniforme a la academia Sakurasaki. Una chica de pelo largo del distrito del hotel. No, aunque yo no conozco esos uniformes. Supongo que no. El uniforme de Sakurasaki tiene el cuello blanco y una bufanda azul. ¿Vale? Fácil. Similitudes cinematográficas. Es que son secundarias, sin duda. Escolar de cuello blanco y una bufanda. Pelo largo. Camisa blanca. Cuello azul. Ahora, ¿dónde estará lo del hotel? No tengo ni idea. Vándalos. Eso por si acaso. Esa se la llevan de gratis. Vale, pelo grande, pelo largo, cuello blanco, bufanda azul. Aquí debería haber un Severen Ereven. Shoten. Tienda de saldos con muchos objetos. Aquí tenemos un popo. Pelo azul, cuello largo y bufanda blanca. Entendido. Papas, tomates, lechuga. Papas, tomates, lechuga. No tiene los grandes. Quiero comprar de las curitas grandes, pero nadie tiene. Básicamente están haciendo la del OnlyFans. Cuando no existía OnlyFans aún. OnlyFans físico. Esta es. ¿Para qué es esta cola? Puede que sea para algo importante. La búsqueda de Arakure.
Yo solamente quiero venir a comprar mis curitas. La más. Esto me parece más perverso. Es que claro, es de un lore. De hecho, en el juego este de Judgment, que es la precuela policial de lo que ahora van a hacer los Yakuza, hay como un señor que se llama así como roba bragas o algo así. Y es turbísimo. おい Oye chicos, ¿qué ocurre aquí? ¿Para qué es la cola? Tú también quieres uno, ¿no? Lo siento mucho, pero me han dicho que yo cogeré el último que les queda. ¿De qué estás hablando? ¿No estás en la cola por la ARA Q3? ¿Ahora Q3? ¿Me estás hablando en clave o algo así? No, es ARA Q... Dios, es el Dragon Quest. El nuevo juego de la serie Arakure. ARA Q3 Questo. La abreviación de Arakure 3. La búsqueda de la colina cuántica. Dios, esto es otro guay. No veo la hora de leer el manual de camino a casa. No lo he oído nunca. Así que toda esta gente está haciendo cola para comprar un videojuego. Menudo video. El juego más popular que hay en Japón ahora mismo. La verdad que sí. Dragon Quest Modern. Estuve buscando con mi papá, pero está agotado en todas partes. Entonces un amigo me contó que esta tienda recibía una nueva remesa. Así que cogí mi paga y vine corriendo hasta aquí. Llegué justo a tiempo para coger la última reserva. Va a ser el mejor juego de la historia. Último niño de la cola. Vaya época nos ha tocado vivir si cuesta comprar un juguete. Perdona por molestarte, chico. Gracias por la información. Ay, de qué. Adiós, señor. No intentes colarte. Voy a hacer la cola yo también. Puedo comprar yo el juego. Qué raro que no se haya activado así como la misión, ¿no? Tendré que hacer algo más. Me he escapado del curro para esto. Casa de empeños. Va a tocar ir ahí. Oye, ¿y su papá? A lo mejor de eso va la misión de pillar al padre. Dijo, yo y mi padre estamos buscando este juego desde hace mucho tiempo. Y un amigo del colegio le dijo, no, todavía apenas pudo pillar. Porque esté por la zona. Te cueme, fundercito. Bueno, a lo mejor entrando. Dijo que vino con el papá. Yo por lo que vi, a ver, que claro, igual leo regular. Yo con mi padre hemos estado buscando esto por mucho tiempo. Eso fue lo que dijo. No vino solo, para mí en teoría. ¡Eh! No están. Oh, el padre. Ese no es. Game over, perdedor. Hey, tú eres el chico que hacía cola para el juego, ¿verdad? Al final lo conseguiste. Oh, señor. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, mi juego nuevo. Ese chico me lo ha robado. No, ¿qué? Espera, ¿te refieres al niñato ese que acaba de irse? Ajá. Se ha acercado y me ha gritado que se lo diera. Me lo ha quitado mi Ara Questo 3. Ha pasado toda la mañana haciendo cola y yo había estado ahorrando la paga durante mucho tiempo para conseguirlo. Y ahora me he quedado sin él. Dios, ¿cómo les entiendo? Robarle a un niño, eso es muy rastrero. Oye, chico, ¿cómo te llamas? Me llamo Akio. Akio, muy bien. Aguanta. Akio, voy a recuperar tu juego. Le han robado el juego. Así que no hay por qué llorar. Señor, vale. Ya no voy a llorar más, así me gusta. Que muestra valor, hombrecito. Ese es el camino. El resto déjamelo a mí. A mí. O sea, me han intentado robar. Ese delincuente estudiantil corría hacia la calle Pink con el juego de aquí. Oye. Pero comprendo más que nada lo que es el sentimiento de ahorrar. Que pasen desgracias y luego ya no pueden. Así que, es lore.
Calla tu hijo, no tengo. Esa no es. Hasta otra. Pringao. Le acaban de robar al que le robaron. Me ha ganado, no hay duda. Ese es el niñato que ha robado el juego de Akio. Oye, tú. ¿Tienes el juego ese de Arakure, no? Vecinos, como los odio. Oye, tú. ¿Tienes el juego de ese Arakure, no? ¿A ti qué te importa? Mi aventura acaba de terminar, así que déjamelo en paz. No, temo que no. Vas a devolverme el juego que le quitaste a Akio. ¿El Araquesto 3? Eso es lo que me faltaba por oír. Ni lo sueñas, te voy a patear el culo, capullo. Explicado. Yark. Señor. Mira Akio. Todo chiquito ahí. Akio, he pillado al payaso que se llevó a tu Arakure. Oh, qué bien. Venga, devuélvele el juego. Mira, tío, no lo tengo. Déjalo ya. Si no quiero llevarte otra semana de hostias, déjalo. Consigue un trabajo la próxima vez que quieras un juego. Ya te lo he dicho, no lo tengo. Me lo quitó el ladrón más fuerte que yo. ¿Qué? ¿Te han robado a ti también? Sí. Un cabrón de una banda me ha sacado una navaja y me ha obligado a dárselo. Un cabrón de una banda. ¿Te refieres al tío que estaba justo ahí? Sí, joder. Podría estar en casa subiendo de nivel y en cambio ahora un payaso que ni siquiera es fan de... Está jugando con mi Araque. Disculpa, tu Araque 3 era Karakure. No era tuyo. Le robas a un crew y luego lloras como una niña cuando te atracan, pero te das cuenta de lo patético que eres. Explícaselo. Ya que veo que aún no has aprendido la lección, ¿quieres que te dé otra clase? Ah, no. Ya me he quedado sin vida. Lo siento, tío. Me largo de aquí. Mira, cuesta 3. No te preocupes, aquí. Lo voy a recuperar, te lo prometo. Señor. Vale, muy bien. Así que al niñato que le roba el juego a Akio se lo ha quitado un matón. Y se ha ido hacia el boulevard este de Taihei. Boulevard. Son esos. Este es el edificio en el que vamos a abrir nuestra sucursal. Ah, vale, esto es. Son los de Tachibana. Acá está. Ese no es... Ah, hasta otra, idiota. Mierda. No hay duda. Ese es el pandillero que ha atracado al niñato que le ha robado el juego a Akio. Ey, tú eres el pandillero que le ha robado al niñato que atracó a Akio, ¿no? Ah, ¿quién coño es Akio? ¿Y qué me importa si lo hice? Yo solo vi mi oportunidad y la aproveché. ¿Akio era el chaval? No. Tú has atracado al chaval que robó a Akio. No te entiendo. Da igual. Devuélveme el cartucho del Araquesto 3 y a otra cosa. ¿Araquesto 3? ¿Araquesto 3? No quiero volver a oír hablar del Araquesto 3 y a ti te voy a dar paliza, payaso. Le robaron al ladrón, que le robó al ladrón, que le robó al niño. Yes. Es una cosa, sin duda. Le faltaba pues. Mierda, parece que soy yo el que se ha llevado la paliza. Señor. Ah, cómo corre, cosita. Hey, aquí, acabo de pillar al pandillero que te quitó el jugo, al niñato que te dio el palo. Ah, vale, no te entiendo, pero es genial. Venga, pues devuélvele a Akio su Arakure. Lo siento, colega, pero tu juego se ha esfumado. ¿Cómo tu princesa está en otro castillo? No estoy para bromas, dale el puto juego ya o te parto las piernas. Lo digo en serio, se ha esfumado. Un hijo de puta me ha dado el pelo. ¿Qué? ¿Te han robado? ¿A ti también? Ah, sí. Un yakuza muy chuco me apuntó con una pistola y me obligó a dárselo. El muy cabrón. Un yakuza, ¿te refieres al tipo que estaba aquí hace un momento? Ajá, vaya mierda de día llevo. Esa yakuza me quitó mi Araquesto 3 y seguro que ni siquiera es un fan. Tu Araquesto 3, para empezar, no era tuyo. Wow. Le robas a un niñato y luego te pones a lloricar cuando te dan el palo. ¿Te das cuenta de lo patético que eres? Si no has aprendido nada, igual es que te tengo que dar otra lección. Wow, no, la he aprendido, lo siento mucho. Mi Araquesto 3. No te preocupes, Akio. Te prometo por mis cojones que lo recupero, ¿no? Sí. Esta es la Electric Boogaloo versión. Que le dio el palo a Akio ha sido atracado por un... A ver, el pandillero que atracó al niñato que le dio el palo a Akio ha sido atracado por un yakuza que se dirigía al Boulevard Taiji. Me está empezando a doler la cabeza. Es Lore.
Vale, no tengo tiempo para ustedes. Bueno, el Yakuza este. En efecto, espera. Son una tarjeta. Una tarjeta, no me fijé. Ah, este es. Oye, ese juego que tienes ahí. ¿Qué pasa, idiota? Eres uno de esos pringados que no ha podido hacerse con un Araquesto 3. Mala suerte, para que lo sepas. Este Arakure me pertenece, y si no quieres acabar mal, lárgate de mi calle. Y un consejo. No te molestes en buscarlo en las tiendas, mejor busca un idiota que lo tenga y quítaselo. Majaderos. Este mundo está lleno de majaderos. ¿Dónde vamos a llegar a parar? ¿Qué has dicho, chaval? Ese Arakure me lo llevo de vuelta. ¿Qué? ¿Cómo le va a Preciosura? Qué belleza verle, Preciosura. De vuelta, para empezar, no finges que el juego era tuyo. Uja. Cállate, es complicado. Oh, ya veo, tú también vas a la casa de un Araquesto 3. Pues se acabó el juego, te voy a coser a balazos, gilipollas, bienvenido a tu funeral. Qué fácil es tener armas en Japón. Te fallé. Dijo el nombre del juego, Araquesto. Y le gustan estos jueguitos. Me mete un balazo. He fregado. Me gustan estos jueguitos. Y sobre tu belleza. No puede ser. Me llevo la Quest 3 si no importa. Espera, por favor, lo necesito devolver. Vamos, ¿devolvértelo? Para empezar, esto nunca ha sido tuyo. Colega, te lo suplico, por favor. Mi hijo lleva mucho tiempo detrás de él. ¿Tu hijo? Sí, mi mujer me dejó y se llevó a mi hijo. Ha estado buscando ese juego desde que entró en su existencia. Fuimos a buscarlo a varias tiendas, pero estaba agotado en todos lados. Solo quiero hacer feliz a mi hijo. Tío, te lo suplico, deja que me lo quede, por favor. Te entiendo, pero lo siento, no puedes quedártelo. Seguramente no lo sabes, pero un niño pequeño ha ahorrado toda su paga y ha tenido que pasar por un montón de problemas para conseguir la última copia de este Araquesto 3. No, se lo he quitado a ningún niño, se lo quitaron a un pandillero de mierda. Cierto, se lo quitaste a un pandillero, pero el juego le pertenecía a un niño. Para abreviar, le quitaste el Araquesto 3 a un pandillero que le había quitado a un niñato que le había dado el palo a un niño que era el último en la fila para comprar el primer lugar. Me duele la cabeza de solo oírlo, pero está bien. Si eso es lo que ha pasado. Y yo he llegado hasta aquí para devolvérselo al chico. Así que va a volver a su legítimo dueño. Lo siento. Colega, yo soy el idiota aquí. Devuélveselo al chico por mí. Joder. He estado a punto de hacer llorar a un niño pequeño para hacer feliz al mío. ¿En qué clase de monstruo me he convertido? Creía que podía hacerlo feliz a mi chico con algo que le había robado a otra persona. Estaba equivocado. ¿Cómo voy a ser un buen padre para Akio si me comporto aquí? Supongo que pensaba hacer lo que era mejor para... Espera, ¿qué? ¿Akio? Oh, hola señor. Justo a tiempo, Akio. Aquí tienes tu Araquesto 3. En serio, yuhu. Akio, ¿eres tú? Mi Akio. Hola, papá. Papá. Soy su familia. Claro. Es amigo de mi papá. Dios, estás lol. Sí, algo así, claro. Espera, colega. Ese niño del que me hablabas, ese Araquesto 3, era el que Akio había comprado con su propio dinero. Y yo he intentado... Pues parece que así es como se acaba esto. ¿Pero por qué, Akio? Porque no le dijiste nada a papi. Solo tenías que pedirlo y te hubiese dado el dinero para que te compraras el Araquesto 3 cuando quisieras. Porque mamá siempre se enfada contigo, papi. Dice que siempre te lo gastas en ir a los cards, en juegos de mesas y en el golf y en... No quería que mamá se enfadara contigo por gastar más dinero, papi, así que lo ahorré por mi cuenta. Akio, señor, papá tiene una pinta que asusta a la gente, pero en realidad es un hombre muy bueno. Cuando le conoces, me llevó a muchas tiendas de videojuegos el otro día. Ya no vive conmigo y con mamá, así que supongo que está muy solo. Por favor, sé su amigo, ¿vale? De hecho, Akio, tu papá me ha ayudado a recuperar el Araquesto 3. Eres un tipazo, Kiryu, este mundo no te merece.
¿En serio? Gracias. Sí, en cierto modo. Akio, no quiero volver a verte llorar. Ten cuidado al volver a casa con el cubo, ¿vale? Sí, vale, gracias, señor. Es una historia, sin duda. Sí, gracias, señor. Acepta esto como disculpa o como agradecimiento por enseñarle a este idiota una lección. Da igual como sea, quiero que la tengas. Estallido solar. ¿Espada? ¿Qué? De ahora en adelante, sé un buen padre y no solo delante de Akio. No hagas nada que haga llorar a los niños, sean hijos de quien sea. Sí, tienes razón. Papi, esto es muy difícil para mí. Vamos a casa de mamá y jugamos juntos. Necesito ayuda con los mapas. Oh, claro, con mi experto consejos nos cargaremos a esa asqueroso señor demonio y la abrir. Era Dragon Quest. To the moment. Es como, yo antes era como tú. Lo más cercano que he jugado al Yakuza es el Sleeping Dog y es muy distinto de hecho. Ahí no miente. ¿Qué tarjetitas son? Es verdad. ¿Será acá? Riona Minami. Vaya la calle Tenkaichi. La Tenkaichi es como esta. Calle. Bonita noche, Panayón. ¿Cómo va, preciosura? Calle Tenkaichi. Adelante del restaurante. Café. Como por acá. Hay dos restaurantes grandes. Fujisoba. Vale, del fondo. Déjame pegarle a estos. Delincuentes. Este jueguito es muy diferente, pero como vale la pena la saga Yakuza. Yo lo recomiendo de corazón. Es una maravilla. Es una serie. Saki Fujisoba. Adelante. En la esquina. En la esquina del otro restaurante. El que está arriba. Aquí. El de carne de res. Ahí. Ay, Dios mío. Espera, ¿estás bromeando, no? Venga, dime que estás bromeando. Va, suéltalo ya. ¿De qué estaban hablando? Madre mía, es como si tú y yo viviésemos las noticias de distintos planetas, te lo juro. Está bien, me apiadaré de ti. Prepárate para ser eliminado. El príncipe del pop viene aquí, Akamuracho. Imposible, ¿te refieres a Milagro Johnson? El mismo, es increíble, por cierto. Viene Akamuracho a rodar en nuestro videoclip. Wow. ¿Pero de qué milagro están hablando? Y escucha esto. Parece que ser que ya está en Japón. Aunque por las calles se rumorea que ha habido algún tipo de problema. Pero no es importante porque conseguiré su autógrafo. Cueste lo que cueste. Es Michael Jackson. Yo también quiero verla, tío. Espero que hayan resuelto el problema para que puedan pasar el rodaje. Por eso me lo de por aquí, con los ojos bien abiertos. Algún miembro del personal podría estar por los alrededores. Parece ser algún estrella mundial apodado Milagro. Está por aquí. Que su gente ha tenido alguna clase de problema. Que se apañará. Aquí estamos. Entonces por la zona está Milagro, que es Michael Jackson. Oh, igual puedo hablar con ellos. No.
Mucho pegador. Me queda uno. Irashaimase. Entra a cualquier lugar y vuelve ahí. Cierra la boca, gordaco, y abre la cartera. ¿Pero qué? Te lo estoy diciendo, no puedo pagarte. Estoy sin blanca. Tía dura, no me vengas con esa mierda, idiota. Anoche vi salir a tu asqueroso culo del prostíbulo. ¿Qué? Sí. Y luego te llevaste a tus colegas del club. En club privado hasta el amanecer. Una vida muy a lo grande para un tío sin blanca, ¿no te parece? ¿Me estabas espiando? Desde luego, joder. ¿Sabes de cuántos prestamistas te has burlado? Cerdaco. Hoy toca pagar y aquí te pateé en el trasero. Un cobrador, mujer, bastante inusual, aunque parece toda una rompepelotas, la verdad. De tanto miedo como siempre. Patches, espera, es amiga tuya. Has acertado, no me gustaría tenerla como enemiga, se llama Miss Tatsu, la recaudadora. Es una leyenda en Yokohama. Miss Tatsu acepta trabajos que hacen salir llorando a otros recaudadores y siempre consigue el dinero. Su estilo es audaz, directo y brutal. Añade la tenacidad de un bulldog y tendrás una combinación tremenda, my boy. Parece muy familiarizada con sus métodos. ¿Experiencias personales con ella, tal vez? Pistola. Me has pillado, chico. Estuve así de cerca que me rompiera la cara por una dudilla hace un tiempo. Porque no me sorprende. Al loro, mira eso, chicos. Estamos a punto de ver qué hace nuestra señorita Miss Tatsu. Es tan increíble. ¿Crees que me puedes quitar mi dinero? Me gustaría ver cómo lo intentas. Los hombres y sus juguetitos. ¿Creen que ese cuchillo de mantequilla va a detenerme? Era un dragón. Chino. Deja de hacerte la dura tetona. Han mandado al hospital a una docena de tíos con esta pequeña. Si me lloriqueas lo suficiente, quizás te perdone. Lo mismo te digo, majadero. Excepto la parte del perdón, ya que te voy a reventar. Ataca. Oh, ¿sacar un arma contra una mujer? Eso es ir demasiado lejos. Voy a parar esto. No hace falta, boy. Solo espera. No parpadees ahora, o te lo pierdes. Fija tus ojos en Miss Tatsu y al lío. ¿Qué estilo va a tener? Tiene un dragón chino. ¿Será un estilo chino? Dios. One Punch. Dios. Increíble. Es como un estilo salvaje, tipo Tora. Joder, esos movimientos. Parece que esa paliza te ha dado unas cuantas ideas. Sí, desde luego. Wonderful, boy. Espero que estés listo para ponerla en práctica. ¿Qué? Mira por ahí, parece que el juerguista tiene unos amiguitos. La cara de culo que nos falte. La cara poto. Como lo que decía en la película de Jackie Chan. Menuda paliza le están dando a Jin-kun, ya que anoche invitó a él. ¿Qué te parece si le devolvemos el favor dándole una somanta de hostia a esta puta loca? ¿Has oído eso, muchacho? Esa cabeza hecho lindo planean atacar a la señorita por la espalda. ¿Les parece? Un grupito encantador del tipo de escoria que apuñalaría a una mujer. ¿Por qué no le haces una demostración de lo que se supone que es un hombre? Y esta vez no digas que no te incumbe. No lo diré. Está claro que sabe defenderse, pero son demasiados muy intervenidos. That's my boy. Manteniendo la caballerosidad y haciendo un buen rendimiento en el proceso. Dios, ya quieres. ¿Qué pasa, chicas? ¿Planean atacar por la espalda a una mujer? ¿Y tú qué coño haces escotillando? Claro que la atacaremos por la espalda. ¿Crees que creemos esa puta psicópata no va a venir? No tiraremos encima de ella antes de que pueda sacar las garras. No me importa lo duro que sea. No vais a pegar a una mujer. Y necesitar un grupito para hacerlo es jodidamente patético. ¿De verdad os consideráis hombre? ¡Ey! Jimbro, ¿cómo le va a Bellefil? ¿Qué coño has dicho? Tienes una bocaza enorme y muchas ganas de morir, colega. Ven chicos, vamos a zurrar a este payaso antes de que ocuparnos de la zorra.
Nuevo estilo. Oráculo. Estilo bestia. Cerca de un arma que muestre para cogerla. A ver. Como súper lentito así. Mientras uses el estilo bestia, mantén pulsado LB para protegerte. Te permitirá resistir ataques. Con el bloqueo resistente recibirás cierta cantidad de daño, pero te protegerá del ataque que vengan en la luz. Sí, que sí. Este es el único estilo que te permite... Dios, es una bestia. Defenderte como tal. Usa el estilo bestia para machacar a esta panda de más. Un estilo más... Qué gusto que da este juego. Así que este es el último modo de combate de Kiryu. ¿De qué está hecho este tío? Le hemos dado entre todos y no le hemos hecho ni costillas. ¿Queréis más? No me iré sin darle hostias a esta zorra engreída. Vaya. Pero si son los amigos del Porky, os vi anoche arrastrados por los bares. Pero debo estar oyendo cosas, porque me ha parecido que decías algo de pegarle a una zorra engreída. Si te interesa, esta zorra está lista. No, señorita, qué locura. ¿Qué clase de hombre le pegaría a una mujer? Y con un grupo, qué patético sería. Vale. Pues entonces recogeré ese saco de mierda que ha dejado ahí tirado y sal de mi puta vista. Tengo lo que he venido a buscar, así que ya no me sirve para nada. Sí, señorita. Bachos, ¿cuánto tiempo? La misma vieja Miss, that's siempre. Fuerte como un oso sopado. Te lo has dicho, viejo. Y dime, ¿no vas a presentarme a mi caballero de brillante armadura? Oh, cierto. Este de aquí es mi último descubrimiento, un auténtico diamante bruto. Me llamo Kiryu. Kiryu, Recordaré ese nombre. Si tienes a Bachos pregonando alabanzas, tiene que ser un tipo duro. El West. Este chico es un futuro campeón. Me apostaría mi carrera en ello. Vale. ¿Y de qué va esto? ¿Crees que Kiryu es tu pasaporte a un montón de pasta, la cual luego usarás para pagarme y que podamos seguir siendo amigos? Calma, loba. Te dije que me llevaría un tiempo para que te lo devolvería. Oh, y hablando de favores, ¿por qué no entrenas al chico? Espera, ¿qué? ¿Te parezco del tipo profesora paciente? Lo siento, pero no puedo. No me vengas con esas, ambos necesitamos que se haga más fuerte. Cuando sea un campeón seremos ricos, además sé que en el fondo lo estás haciendo. Se convertirá en campeón mucho más rápido si le pones en forma, lo que significa que cobrarás antes, ¿ves? Es un win-win, ¿no? Machos, ¿qué crees que estás haciendo, tío? Negociando una clase con Miss Tatsu, obviamente. Confía en mí, si te entrenas con ella serás el amo del rey en un sentimiento. ¿Estás loco? Estoy metido en líos muy serios y no tengo tiempo para complacer tus fantasías. ¿Qué? ¿Estás en lío, Miss? ¿Serio, my boy? ¿Hablamos del tipo cuchilla en las costillas? Porque mira que te lo avisé. Tendré suerte si solo me hacen eso. Y ahora en serio, ¿a qué viene esa obsesión con que me apuñalen? Muy bien, cabeza de chorlitos, ya es suficiente. Ninguno de los dos tiene un poco de sentido común, pero... Te ha calado, Baches. Deja la excusa del campeonato y reconoce lo que ocurre. Es que te preocupa por el chico. Si te importa, entrenar tú. Mira, en realidad te debo una, así que lo haré. Además, el viejo tiene razón en que mi entrenamiento te convertirá en un hombre. Cogí un taxi al muelle alguna vez. Tengo un lugar donde podemos practicar. ¿Entrenas al muelle? Lo has pillado. Y además, viva allí. Hazme una visita alguna vez y lo verás. Creo que te gustará el lugar. De todos modos, este era mi último trabajo en la ciudad, así que vuelvo a mi base. Kiryu, tú, yo, el muelle, entrenamiento, te estaré esperando. Bachos, yo ya tengo el futuro planeado, lo siento, pero no puedo ser tu campeón. ¿Y de qué deporte estamos hablando? ¿Boxeo? Da igual, como si me importara, no puedo. Oye, ya lo sabes, pero eso no significa dejar de intentarlo. Pero sé cuándo dejar de molestar.
Te darán un poco de espacio, campeón. De todas formas, ya es hora de mi trago de surf partido. Me ayuda a despejar la mente. Buena suerte con eso. Te lo bebas demasiado. ¿Crees que un tipo que se llama Pachos no tolera al vino? Ja, nos vemos, chicos. Mantén esas costillas libres de cuchillos, ¿eh? Larga de aquí y gracias. Tendré que hablar. Al final es pana el viejo gringo este. Mike Boy. No esperaba haberme metido en este lío, pero al menos no salgo con la mano vacía así ahora. A seguir investigando la inmobiliaria. Tenemos este nuevo coso. Sobre todo ir por la salud. Lo único malo es que de nivel 2 a nivel 3 cambia tanto. Que en el 60-80, es que así me lo imagino. Para mí así hablan los gringos. Carga hacia adelante. De hit perdido cuando te golpea. Y creo que ya no podemos nada más. Que todo esto ya cuesta 30 millones cada uno. Hay que ver cómo aumentar eso. A tener que tomar clases con el bonito Phil para aprender a hablar. You're welcome. Aprovechamos la prueba. 邪魔だ。 La bestia. Es una bestia, sin duda. Ah, va. Viene bien. Vale, parece que sí tenemos que entrar en un lugar, que eso no contó. Entramos acá. Este es el restaurante donde Kazuga de Like a Dragon se echó su último curry antes de hacer los 20 años de prisión. A su salud, bello fondercito. Que me venía bien el agüita. Lo único malo es que no pasa nada. Será en una zona diferente. Igual dijeron como por la zona. Así que no debería estar muy lejos de por acá. Aquí se reunieron los yankees que no eran yankees. La cosa no lo guía. A ver, pegarle. 後悔するなよ。 Tipo una tienda. ¿Esto te refieres, no? ¿O te refieres a esta? Porque está como atención al público. Más abajo. ¡Ey! Pañuelos. Esta. Aquí está la pana. いらっしゃいませ。ありがとうございました。 Ahora debería. Oh. Ese es el milagro. Oh,
Kiryu-chan, Xiao. Hey, ¿cuánto tiempo? ¿Sigue rodando shows que le den a la gente esperanza y sueños? Oh, oh, oh. Qué fácil es decirlo, señor productor. Miss Productor. Escucha, tengo la oportunidad de volver locos a los telespectadores. No solo los japoneses, a lo de todo el mundo. Pero qué, ¿por qué lo dices? Es un auténtico productor después de todo, Kiryu-chan. La oportunidad de sacudir el mundo televisivo ha traído tu atención. Ya sabes que soy un novato. Pero oye, me muero de ganas por ir. Tu cuento de hadas, ¿qué es lo que va a enloquecer? A todo esto, al final es como una Barbie, Kiryu, porque hace de todo. Pues esa locura no es ningún cuento. ¿Qué? Eso se sirve como pista. Oh, いや ¿qué tal ahora? Kiryu-chan, no me digas que no sabes quién es Milagro Johnson. Milagro Johnson, eso es Max Steel. Mejor, le falta un terreno a Héctor. El pillo, acabas de oír hablar de él, es una especie de cantante o algo así. ¿En serio? Kiryu, sitio mío, me estás diciendo que no habías oído hablar del príncipe del pop hasta hoy, pero sí es mundialmente famoso. Que lo conozca por el mundo tal vez, pero esto es como lucha. Japón, ¿por qué le debería importarme? Porque como lucha es parte del mundo. Vale. No tiene importancia, es la pilla. A lo que iba, Milagro está en Japón para rodar su nuevo videoclip, pero... Y esto es estrictamente confidencial. Ha habido un problema con la grabación, ¿me entiendes? Sí. Dices que hay un problema. Sí, estoy seguro de que solo hay un hombre capaz de resolver dicho problema. Y ese eres tú, Kiryu-chan. Te he estado buscando por todas partes. No puedo contarte los detalles porque la misión es top secret, pero me ayudarás. Vamos a incendiar el mundo tú y yo. No, pa' ello. Barbie de hombre. La sé de todo. Solo que claro, más a putazos. Así me gusta. Por eso eres un hacho como productor. Y bien, ¿cuál es el problema? Pues la estrella es el problema. Milagro se niega a actuar hasta que se cumplan todas sus exigencias. Estamos en punto muerto. ¿Qué? El chaval ha resultado ser una diva. No exactamente, no. Pero insiste en hacer el videoclip a su manera, o no se compromete. ¿De qué va el video? Para ser sincero, no lo entiendo muy bien. Parece ser que tiene que ver con Milagro bailando entre una horda de zombies que le atacan. ¿Nani? ¿Zombies? Sí. Pero si le atacaran de verdad, podría hacerle daño. Así que le dijimos a los extras que se le tomaran con calma cuando la asaltaran. Pero Milagro se enteró y se puso hecho una furia. Dice que los zombies le tienen que atacar como si les fuese la vida en ellos. O que de lo contrario la interpretación no parecería real, como de Michael Jackson. Así que se niega a hacerlo, no entiendo nada. Para empezar, ¿cómo va a parecer real un video con zombies? ¿Quién sabe? Estas occidentales están todos locos, tío. Pero si esto sale bien, va a ser todo un exitazo. Bueno, ya entiendo el problema. Pero lo que no pillo es qué pinto yo en esta historia. Tú eres el quien debe mantener a Milagro a salvo de los zombies, nene. ¿Quieres que la proteja? Sí. Por el bien del realismo, los zombies atacarán con todo Milagro. Incluso intentarán comérselo, pero no podemos... Mejor dicho, no debemos dejar que le ocurra nada al príncipe del pop. Y ahí es donde entras tú, viejo amigo. No sé, suena todo muy raro, pero parece bastante fácil. Por supuesto, por supuesto. Es el trabajo ideal para ti. Vamos a buscar al director del videoclip para que te los detalle. Vale. A lo mejor hay que ir al parque y hacer que vengan los millonarios y así hacen que sueltan más dinero. Por fin tengo el hombre para el trabajo. Oh, eres tú, papi. Perdón por hacerte esperar. Deja que te presente al productor más inteligente, más fuerte y con más pelotas de todo el mundillo audiovisual. Él es Kiryu-chan. Soy Katsuma Kiri. Encantado de conocerte. Así que tú eres el famoso Kiri. Me habían dicho que tenías una obra extraordinaria. Y ya veo que es verdad. Es Spielberg. Soy Steven Spielberg, el director. Bienvenido a nuestro equipo, señor Kiri. La S lo delató un poco, la verdad. El Dark estaría pero feliz ver a este señor. Ah, señor Kiryu, deja que le presente a otro miembro del equipo. Se llama Lois y es mi asistente personal. Hola, Olita. Bienvenido a la familia. Encantado de conocerle. Y bien, Kiryu-chan, ¿te va el corazón a 1000 por hora o ya? Ok. Estoy seguro de que ya lo sabes, pero por si acaso, este hombre no es otro que el director de la película de éxito mundial, Indiana Jones. Ese huevón creó DreamWorks. Este era el encargado. Dios, te tengo tanto respeto. Gracias por crear el gato con botas. Ah. ¿Indiana? ¿Qué? No me toques las pelotas, Kiryu-chan. ¿Eres un ermitaño o qué? ¿Qué demonios pasa contigo? ¿Cómo no vas a conocer la película de este hombre? Es cine, perdón. ¿Y quién es Luis? Tal vez le gustan más las películas de ciencia ficción, señor Kiryu. Ah, cierto, seguro que esta la conoce. ¡Ate! Creo que estás haciendo referencia a IT.
que nosotros los crearon de Riddick por culpa de Disney. Bendito sea Disney. Derróquenlo. A todo esto, el año que viene, en teoría Mickey Mouse pasa a dominio público. Por antigüedad. Claro, creo que he oído hablar de ello. Si lo ves, sabía que hasta tú habrías oído hablar de esa. El señor Spielberg es un director increíble, ¿verdad, Kiryu-chan? ¿Verdad? そうだな。 Te falta luz. Es el modelo viejo. Ese no va. ¿Cuándo han pasado? 100 años. Tienen que pasar. Para que se hagan de dominio público las cosas. Aún así, podemos seguir usando al ratón para todo. Increíble. No es para tanto, en serio. Aunque sí que es verdad que he sido el número 1 en taquilla de todo el mundo. Desde luego, ¿quién es Luis? Porque está como Michael Jackson, Steven Spielberg y Luis. La señora Spink, con usted el encargado de este videoclip, podemos anticipar otro gran éxito mundial. Por supuesto, los fans de todo el mundo lo esperan con agua de mayo. Por eso hay tantas películas de Pinocchio. Ah, se rompió como su sello hace poquito también. Y por ello todo el mundo anda creando su propia versión. Y la de Totoro es la polla. Te quiero mucho, Guillermo Totoro. No quiero perder más tiempo, pero tengo que comprobar una cosa antes de describir cuál es su misión. ¿Te parece bien? Claro. Estamos aquí para rodar el nuevo videoclip de Milagro Johnson. ¿Entiendes lo que eso significa? Que todo el mundo lo va a ver. Chico listo. Pero eso es solo una parte. La respuesta completa incluye que este va a ser un videoclip más excitante jamás filmado. Fallar no es una opción. Sin fallas, sí. Qué ambicioso. Hay que felicitar a Hollywood. Trabajar a un nivel que nosotros solo podemos soñar. ¿No estamos de acuerdo, Kiryu-chan? Es asqueroso Hollywood. Nivelón. Bien, me alegré de que compren la situación. Hey chicos, ya está aquí el señor Johnson. Ah, genial. Parece que el señor Milagro nos va a acompañar. Deja que te lo presente. Su cara me da miedo. Milagro, adelante. Es negro. Es antes de pasar por cierta transición curiosa. Hey, Milagro, Luis es tan guay como siempre. Ya la sabes, Spin, nací siendo guay. Este es Macaulay Culkin. Y esa es la broma de que tocan niños. Hey colega, ¿tú eres mi compañero? No, Kiryu-chan, ¿pero qué dices? Por supuesto que eres su compañero. Ah, cierto. Milagro, este es el señor Kiryu, será tu compañero hoy. Es un poco tímido. Ok. Sin problema. He oído que los japoneses son gente tímida, así es la naturaleza humana. Está bien. Soy Kiryu, encantado de conocerte. No sé quién es Luis, perdón. Yo soy Milagro Johnson. El placer es mío. Ah, sí, igualmente. Hey, colega, hace la misma pose que el director. ¿Ya te han dicho cuál es tu misión? Más o menos, pero no estoy seguro del todo. Si me cuentas los detalles, muy bien. Pues ya estás aquí, te pondré en situación. El escenario es este, Kamurocho. Uno de los el mayor distrito de entretenimiento del mundo. De repente emergen hordas de zombies por las calles y atacan a Milagro. Pero Milagro evade sus ataques y se abre paso bailando a través de la tierra del sol naciente. La viva imagen de los Q. Una escena digna a todo esto. Es por la pollísima el apodo que tiene Japón. La tierra del sol naciente. Aprendan. Una escena de niña de nuestro príncipe del pop. Va a ser la bomba, sí. Pero, ¿por qué zombies? Sigo sin entender. Parece ser que al otro lado del charco le fascinan. Es decir, si un gran director de Hollywood está detrás, es que debe ser tendencia, o eso creo. Creo que esta ciudad es fabulosa, siempre brillante y llena de luces. Es como un parque de atracciones. Sí, y una vez el decorado está listo para un encuentro con los no muertos, Milagro girará y tejerá su danza mágica. Señor Kiryu, ahí es donde entra usted. Su trabajo es escoltar a Milagro y protegerlo de los caminantes. ¿Conoces el Imperio del Sol Naciente? Solá, pero incluso más épico. Esos son los chinos. Muy imperio capitalista de tu parte. He intentado hacerle cambiar de idea, pero no hay manera. Si el principio del pot se hace daño al set, todo el mundo va a querer ver mi cabeza clavada en la estaca. Y eso sería algo muy malo. No. Solo que amanece en Netflix de la World War II. Dios. Qué grandes. El Imperio del Sol Naciente, será, pero igual a titular. Da más miedo que los nazis. Me voy a cambiar de idea, Spin. Ya te lo he dicho, comprometer mi arte sería una traición a mis leales fans. Ah, Milagro. Eres el mejor artista. Siendo la World War II.
Esa época fue después de lo de las bombas, ¿no? Serán nazis, pero con estilo, claro. Ahí con sus... ¿Cómo te odio, Michael Jackson? Con sus kimonos. Perdona todo esto, Kiri-chan, es culpa mía, tranquilo. No pasa nada, sé que no es culpa tuya. Termina con las bombas, vale. Termina. Comprendo. Pero que parte de esto es lógico. Da igual, empecemos el rodaje. Sí, Kiryu, me gusta esta pasión. Va a hacer vibrar el mundo con ese espíritu. Ya basta. Eso es, Kiryu, esa es la ira que quiero para el rodaje. Vamos allá. Termina porque no queda nada. Es increíble, de hecho. Me gustaría un día sentarme, ver gente hablando de lo que fue la reconstrucción de Japón. Tiempos difíciles crean a gente humilde. Gente humilde genera prosperidad. La prosperidad genera gente costumbrista. Y vuelta a empezar. Samuráis nazis pasaron a otakus. Y Kiryu, dejad que os explique lo que tienen que hacer. Milagro, tú desvelaste un nuevo baile, el paso milagroso. Danza y baila hasta el final de la calle. Sé que ya lo sabes, pero hazlo con elegancia. Sin problema. Este baile va a deslumbrar a todo el mundo. Japonés. Señor Kiryu, tu trabajo es proteger a Milagro de los zombies, usando todos los medios a tu alcance. Vale, entendido. Kiryu, eres la bomba. Samurai. Ya la toma de las luciérnagas. No me parece tan buena. Perdón. O sea, es triste, pero no me pegó tan fuerte. Es súper triste, más aún porque es algo que de verdad pasó. Pero es que son niños. Los tiempos duran hacen hombres fuertes. Los hombres fuertes hacen tiempos mejores. Los tiempos mejores hacen hombres débiles. Los hombres débiles hacen tiempos duros. Y ahí empieza un poquito la rueda. No le pega a los nazis. Pégale más nazis. Hay que jugar Wolfenstein. Protege al civil. Oh no, son zombies. Zombies. Puede que lo más rápido sea esto. Perfecto. ¿Por qué no, chiquillo? Tanto tiempo sin verla, preciosura. ¿Cómo le ha tratado la bella vida? Ay, que se me escapa. Ay, que se me escapa. ¿Por qué no, chicos? Qué bonito ese nombre. Me gusta verles preciosura. Nos pillan en una cosa curiosa. La verdad es que ya no sé a qué ha llegado esto. Si él quiere pegarle a niños, la verdad que un poquito sí. Había un juego de Play 1 que te permitía hacerte. Petita está en el mismo piso 11. La quería en el piso 11 de la piso. ¡Wow! Ha mejorado un montón esa niña. Es súper preciso. Pensar de todo lo que ha tenido que sufrir para ello, por favor, déjenme pegar. Se nota que la niña ha avanzado y le ha colocado un montón de cariño a Genshin. Dan directo ahora. Hola, soy Sarch Adolorido. ¿Estás adolorido por alguna razón? De esas medias raritas, por favor. La verdad que me cae mal Michael Jackson, así que si le pega, como algo bueno para mí. Hagan Moonwell. No conozco su carga opera. Entrenamiento, así le llaman ahora. Desarrollo de personajes. Que acabas de decir de Michael, a mí no me cae tan bien. Tiene temas súper pegajosos, pero eso no me hace que me caiga bien. Pero este es Milagro, claro.
Pero está basado en lo que es el mundo. Eso sí lo sé. Caminar hacia atrás. Que es súper emblemático de esto. Creo que en el modo bestia, no sé. No sé cómo cuidar bien a este señor. A la primera. Ponele voluntad, ponele voluntad. Vale. Pero como si le cae bien Griffiths, ¿eh? Griffiths es pana. Está tomando su tiempo. Tengo que acompañar yo, pero eso no se mueve. Griffith es la polla. Que sabe la de sacrificar a todos sus amigos por el bien común. Chunchrum. A Guts hay que cuidarlo. ¿Qué? ¿Qué? Excelente, increíble, magnífico. Ha sido estupendo, milagro. Puedo decirte de antemano que acabo de filmar el mejor videoclip de todos los tiempos para ser legendario. Por favor, Spin, solo he hecho lo que esperaba de mí. El mérito lo tienes, Kiryu. Ha sido genial, demasiado bueno. Tiene toda la razón, Kiryu. Si no hubiera sido por ti, nunca habríamos rodado esta obra maestra. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias. No hay de qué. Darle palizas a gente hostil ya es parte de mi rutina diaria. Ay, Kiryu, ¿te gustaría ser mi guardaespaldas personal? ¿Serías así algo como una parte de mí, colega? Curiosito mío, ahí lo tienes, tío, tu billete al paraíso, la estrella del pop te está reclutando. Hacer de canguro de una superestrella es una vida muy digna, pero el mundo es demasiado escenario para mí. Con Kamurocho tengo de sobra. Qué pena. Pero supongo que no puedo privar a Kamurocho de su gran estrella, porque eso es lo que eres, Kitty. Eso fue un mensaje bonito. Si él me da miedo ser su amigo. Pues sí, la verdad es que tiene todos tus motivos para ello. Venid aquí, zombies. Lascar-White, elige una gran caja negra, una pequeña caja blanca. Blanca negra. Las referencias. Blanca. Muy bien. Blanca pues. Mi regalo para ti. ¿Esto? ¿Qué es esto? Una camiseta de béisbol. Claro, muchas gracias. Gracias a ti, vas a ser el rey de Kamurocho. Te lo digo yo, que al final y al cabo soy el príncipe del pop. Tengo muchas ganas de pegarle. Puso a bailar al DT. Mira, si promete no sacrificarme todo bien. Es que si somos amigos, no podría negarme a eso. Si alguna vez vuelvo a Japón te buscaré, Kiryu, no te importa, ¿no? Deja que me lo piense. Oye, milagro, hora de irnos, el mundo tiene que ver lo que tenemos preparado. Parece que ha llegado la hora. Nos vemos, Kiryu, aunque tenga el presentimiento de que no será la última vez. Claro, esperaré impacientemente. Fuiste bueno, Sach. En cualquier momento me cae el Vegelit. Los ojos de Steven también. Y sus planos ahí mirando. Como, creo que no volveremos a ver. Tal vez sea verdad. Pues fue una misión curiosa. Milagro en la calle Tenkaichi. Puta que Tenkaichi. Vale, una cosa menos. Y esto. Son cerca de 100 misiones. 91 por ahí. Va a tener para un rato. Eran estos. No sé, mi Upper llega primero. ¿Por qué me quiere pegar?
Hostias. Sí, el amor de la violencia. Violencia. Es súper divertido pegarle a la gente en este juego, así que apoyo eso con toda violencia. Te has juntado mucho con el feed. Esto también es cierto. Vale, las mejoras están pasando estos bastardos. A ver si trayendo a gente millonaria podemos hacer que se generen más ingresos. ¿Cómo hacía el otro combo? Se volvió nazi, podrá tener negocios a futuro. Qué ganas de llegar a futuro. Sobre todo, quiero llegar con Majima. A mí me encantaba Majima. Pero bueno, toca esperar. Mira, este es el que está esperando Silksong. Si lo de Xbox, por cierto, era cierto, no debe tardar más de este mes. Y este el siguiente. No, me falta. Bueno, ¿alguna otra submisión que nos recomiende? Fondercito. Por mientras, vamos a hacer lo que mejor sabe hacer este juego. Buah, qué ganas que desbloqueen la pista de baile. Ahí podemos conectar el online y jugar con el fondercito, de hecho. Golpear gente indiscriminadamente que sean de color de piel específicamente. Te estás juntando mucho con el sí. I sing for you. バカみたい子供なのが夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でねほんまに不器用なのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いを下げても揺らわない思い出がバカみたい Juegas. ¿Quién es ese? Es el Griffiths. Pam, 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 pam. H combo. Es tan taiko esto. Lo golpeé. Por puro que es mexicano. Bien hecho. Digo. Intentamos buscar lo de la... Dijeron atrás del teatro. Sigamos un ratito con la principal. El teatro está arriba. Ahí.
Tarjeta de Nanase Otojo. ¿Por qué? Es que eres mexicano. No puedes hacer nada contra ello, preciosura. Bueno, podemos hacer el viejo porque aún no hemos mejorado el coso. そこのお前殺されているかい。何なんだ。 La bestia. Se hace alemán. Ay. Este es un bar de dardos. Discoteca. A la discoteca. Podemos hacer... Oh, ahí está el distrito del hotel. Lo que creo que podemos hacer. Eso lo cambié todo de nuevo. A Hitler le funcionó. Que era judío. ちょっと下がら。でっからそら。やんのか。はいや。てや。はいや。どれや。Hitler nunca fue judío. Hubiera sido gracioso que sí. ¿Cómo era esa cosa? ¿Tenía descendencia? Sí. Oh, disco. Ese era Michael Jackson. Spawnearon de nuevo. No sé por qué ya no me sale el ataque de antes. Qué raro. Aún así protegió a un judío porque este salvó a su mamá. Hitler protegió a uno de ellos, que había salvado a su madre. Oh. Marina Shiraj. Un Doctor Who. Fue el primero y el último. No tenía mucho pinta de hecho. De que hayan querido hacer más de eso. Podemos hacer el mejor videojuego, me estás contando. Cuídenla. Muy bien, vamos allá. He aprendido a jugar. クールに決めてやるぜ。 Dios, es que qué entrada. Por esto hemos pagado este juego. I'm ready to go tonight. Lo ando haciendo muy... Lo que es pegarle como en el momento justo me sale Super Mario.
Muchas gracias por esa bella raid y bienvenidas a toda la gente bella del bonito Cites. ¿Cómo les fue preciosura el día de hoy jugando de Z? Nunca la había visto con ese jueguito. Te falta ritmo. Me falta verlo visualmente. Porque veo lo que pasa. Le pego más o menos lo que yo creo que es el momento justo, pero no es el momento justo. Muévele, muévele. Oso Pulgoso no se despidió. Pero es que despedí este osito que tiene al bonito conequito ahí esperándole. Nos pillan jugando uno de los juegos que sin duda son top tier. Esta es sin duda una aventura de telenovela. Que 一丁決めてくるか dije cosas lindas. Estaba hablando de usted mismo entonces. Tan, ritmo. Me falta ritmo. Un nequito, por ejemplo. ¿Cómo les fueron con el jueguito tonight? Me cuesta mucho pegarle el momento justo. Como que me apuro más de la cuenta. Me falta. Con dos pistolas feas, la nada disparándole cosas. Inicia stream para despedirse, le saben. Ahora stream colaboraron con Paolita. ¿Viste? ¿Sabías que el camino rápido de punto A a B es una línea recta? Ese siempre es el camino mejor. Pero te da más puntitos si haces un recorrido más largo. Eso es lo que dice el tutorial. Que lo leí a la velocidad de la luz, obviamente. Aunque creo que me falta algunos mensajitos. Falta el pan a tuerto, si no, no... Ya lo conoceremos. Hoy día terminamos la historia de Kiri, sin duda. ¿Ves si hay gente ahí? Ah, verdad que aquí puede hacer como el duelo de baile, ¿no? Contra otro bastardo. De momento vamos practicando. Lo que sí me falta es eso, el ritmo. ¿Cómo le fue con el de Z Preciosuras? Ese poquito de esos jueguitos, pero en teoría son como de supervivencia. Si ahora me falta el ritmo nada más. Necesita de pillarle. Pepper. No, lo hice mal. Demonios. Voy a intentar. Por Steam, ¿verdad? Obvio, en 10 años será legal. No es tan carito así en precio normal. Pero píllatelo porque, Dios, es juegas. Lo recomiendo con tanto cariño. El último duele me pide como 5k de puntos. Duelo. Ponele voluntad, ponele voluntad. Sí, tú, el espécimen es impresionante. ¿Me hablas a mí? Sí, te ha costado darte cuenta. ¿Puedes venir un momento? ¿Quieres? ¿Quién eres? Yo.
Soy Hisaki, amante del baile y de las mujeres. Lo que eres es un pesado. Vale, muy bien, nos vemos. Espera un momento. ¿Qué quieres? ¿Ves esa pista de baile? Pues es como mi hogar y te he estado viendo bailar, amigo. Es entonces cuando me he dado cuenta. Tienes un talento fuera de lo normal. ¿Nani? ¿Qué? Hombre, yo no diría tanto. No, a mí no me engañas. ¿Quieres volver a verte bailar? Pero esta vez más de cerca, así que te reto a un combate. ¿Un combate? ¿Pero quieres liarte a hostias conmigo? No, en absoluto. No sabes lo que es un combate de baile. ¿Un combate de baile? Pues no, es la primera vez que lo oigo. Eso es ridículo. Una tragedia. Bailar es algo que la gente hace en compañía. Bailar solo es una pista de baile de Kamurocho. ¿Qué sentido tiene? Es decir, Maharaja, en la tierra santa del baile. ¿Cómo puede ser que no sepas lo que es una batalla de baile? No se puede estar fuera de onda. Estar tan desconectada es casi como involucionar. Eres algo así como un Neandertal. Te acaba de insultar. ¿No? Si al final vas a querer que nos hinchemos a hostia. Dios, te quiero mucho, Kiri. Déjame leer que a veces se me pasan algunos mensajitos. De nuestro PC, ¿verdad? Justo. ¿Es mejor que Skyrim? Sí. ¿Ha jugado a Skyrim? No, pero es mejor. Vale, está bien, te lo explicaré. En un combate de baile, dos bailarines bailan la misma canción, a ver quién lo hace mejor. Muestran todo su repertorio y el público decide quién es el ganador. Muy bien, ya lo pillo. Genial, lo pilles rápido para ser un hombre de las cavernas, no perdamos tiempo sobre cómo. Ahora, ¿qué mejor momento que este? Bailar es genial porque puedes hacerlo cuando quieres, donde quieres y con quien quieres. Un combate de baile. Oh, wow. A ver, usa gafas. Genial, al día. No, baila normalita que. A bailar. Este mazo, la verdad. El Friday Night, la verdad es que. ¿Cómo le puede ganar a Kiryu? Es imposible. Party Night. Me falta. Tu monito está enojado. Yo. Ah, lo veo bien. ¿O te referías a Kirby? He ganado. Maravilloso. El de baile también. Ha sido increíble, no es para tanto. Tío, has barrido la pista de baile conmigo. ¿Te ajustaste más rápido al ritmo difícil? Esta era normal. ¿Qué ocurre? ¿Es que bailando se te ha caído un tornillo? No, es que soy tan feliz que no puedo evitar reírme. Hacía tiempo que no bailaba así. Pues me alegro, hombre. Y es todo gracias a ti, hermano. ¿Hermano? ¿Qué tiene de malo? Después de todo, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bailamos salvajemente. Bailamos salvajes, bailamos sexy, bailamos juntos. Ajá, bueno, si tú lo dices. Eso es lo que digo exactamente. Sabía que mis ojos no me engañaban. Tiene un talento innato, hermano. Puede que hasta pudieses con él. ¿Con él? Ups, yo en mi boca. Olvida lo que he dicho, hermano. No tiene nada que ver contigo. ¿Vale? Oh, oye, no me he quedado con tu nombre. Me llamo Kiryu. Kiryu, tengo el presentimiento de que te va a labrar un gran nombre en el mundo del baile. Lo que te digas. Muy bien, hermana, tengo que irme, pero me muero de ganas por volver a la pista contigo. Claro. El Skyrim pide más RAM. ¿Será porque es como un mundo abierto en el que en teoría pasan cosas? Pero este es un juego de... Bueno, Bethesda. En esos tiempos ya usaban el CryEngine, ¿no?
Por lo menos con el último. Queen of Passion. Probamos otra canción. Son putos iguales. Lo que te cambian son las cositas. Pero imagino que las versiones remaster de los mismos y eso cambiaron igual un poquito. Que en teoría Skyrim sí es súper antiguo. Ay, ¿por qué? Ay, esa fue de error. Bueno, クールに決まったぜ。 no me hicieron más cortas que un enano que obviamente vale dinero. Los enanos valen dinero. Pide squash. Squash. A todo esto, ¿de dónde viene el término josear? Que utiliza así como... que es como robar, ¿no? Pero ¿de dónde nació? Qué tremendo simulador de baile. Qué cosa. Que a veces insensato también lo decía. Lo dicen los españoles, josear. La gente que se llama José suele robar cosas. Josear de josejo. Para mí es más que suficiente. Todo estaba conectado. Y una chica de instituto. ¿Será esa chico, la jefa de la vendebra? ¿Quieres algo? Cierra el chinguito de la vendebra. おい、 Oye, ese chico. Cierra el chinguito de la vendebra. ¿Vendebra? Ah, yo nunca haría algo tan asqueroso. ¿No? Alucino pepinillo, señor. No puedes acusarme de eso. Además, yo no soy ese chico, soy Kazumi. Oh, perdona, te he confundido con otra persona. Oh, ¿crees que un perdón basta para arreglar la acusación? ¿Qué acabas de hacer? Quiero que me compenses ahora. Vas y acusas a una joven estudiante que no conoce de nada y ser una vendebra. Yo diría que tienes que compensarme con unos 10.000 yenes. Tienes razón. Decirle de golpe a una niña que una vendedora es una borrada. No intentaré escaquearme de esta. Lo siento. Gracias, 10.000 yenes me servirán como primer auxilio para mi herido orgullo. Considérate perdonado, colega. Quería un consejo, no te acerques a la niña y la acusa de estupideces. Tal loco. Esto no es lata, por ahora. Vale, entonces la bastarda está por acá. Esa es. Yo la golpearía. Falta un juego que te permita golpear a las niñas. Pollo, pega duro. Vale, esta es la del cuello azul.
Aquí hay una chica de instituto. Sí, pasa. Era el chiringuito de las vendebras. Se acabó lo de vender bragas. Oh, bueno, bueno. Me pregunto que te has metido en esto. Así que tú eres Sachiko, la jefa de las vendebras. Sí, soy Sachiko. ¿Tienes algún problema? Sí, uno muy grande. Estás obligando a las chicas a vender su ropa usada y las estás convirtiendo en unas miserables. ¿Miserables? Están ganando mucho dinero vendiéndolas. ¿Cómo ibas a convertirlas en miserables? ¿Qué? Los clientes quieren lo que vendemos y no estamos quebrantando ninguna ley. ¿Por qué no íbamos a seguir haciéndolo? Piensa en tus padres. Las chicas no deberían hacer esto. Las chicas no deberían hacer esto. Tenéis que actuar como unas damas con sentido del decoro y... Oh, lo que está diciendo es que está bien que los hombres vendan sus gallumbos, pero no las mujeres. No. Esa es una flagrante discriminación de género. Son los 80, tío. Ahora de dejar de pensar como un cavernícola. Pero... Y esto ni siquiera son años cercanos. Es un peligro para la salud. Piensa en tus padres. Y si tus padres se enteran de todo esto de las vendebras, piensa en todo el dolor que les causaría. Eso se estaría muy mal. Será huérfano. ¿Cómo puede ser tan cruel de meter a mis padres en esto? Es una víbora. Mis padres murieron, no tengo nadie a quien herir si se enteraran, así que mi negocio no es problema para nadie. Yo no sabía lo de tus padres, pero... Pardilla, ¿en serio eres tan cruel de los mis padres también? ¿Qué? Le has tragado una mentira tan gorda. Buen trabajo dejando que te humille. Una colegiala, señor adulto. Lo que estás diciendo es vender tu sexualidad. Estás haciendo el tonto en el mundo de los adultos. Cuando los niños juegan con fuego, acaban quemándose. Bueno, pues resulta que aún no me he quemado. Ya veremos qué pasa cuando lo haga. ¿Qué? ¿Has acabado ya? Estoy ocupada. Si no vas a comprar, me gustaría que te fueras. Se baja del burro. Supongo que tendré que dárselo a Nina. Ok, diciendo mentiras, sí. Saca el machete. Hola, ¿puedo ayudarte? Sachiko-chan, no, Sachiko-chan, tus bragas eran tan dulces, Sachiko-chan. Me alegra de Eris, ha venido por más. Sachiko-chan, te quiero. Sachiko-chan, te quiero. Sachiko-chan, mucho mi amor, Sachiko. Lore. Me estás asustando. Sachiko-chan, te amo, Sachiko-chan. Vamos a pasar nuestra vida juntos. Sachiko-chan, te quiero. Yo no puedo hacer eso. Yo me he hecho a la idea, Sachiko-chan. He decidido que tus bragas y yo vamos a pasar el resto de la vida juntos. Sachiko-chan. Me estás dando miedo. Te amo, Sachiko-chan. Leí lo de las dos. Lo de las dos. No dije bombas. No dije bombas. No, alguien por favor. Yo no puedo. No dije que fueran bombas. Es más tierno porque... ¿Cómo le va a Bellomoni? Tanto tiempo sin ver la preciosura. Qué buen juego, es un juegazo. Ya pasó, estás a salvo. ¿Pero quién? Tú. No te metas en mi camino, Sachiko-chan es mía. Fricasero. Saca el machete, él sacaba el machete. Hace un ratote sin verte. Es todo un gusto saber de usted, preciosura. ¿Qué tal le ha tratado la vida? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mira que te lo dije. Has jugado con fuego y te has quemado. ¿Por qué me has ayudado? Después de todas las cosas horribles que te he dicho. Nunca se me ocurriría mirar para otro lado mientras agreden a una niña delante de mí. Eso... yo... Sachiko-san, Mina. Lo siento, pero no puedo seguir haciendo esto. Abandona a las vendebras. Lo siento mucho. Por favor, soy su novio. Le pido que deje que se vaya y que no la acosen por ello. Odio admitirlo, pero tenías razón. Las vendebras es un negocio muy arriesgado para unos estudiantes. Nunca habría imaginado que podría poner en peligro a una chica como Mina. Voy a desmantelarlo todo, ahora mismo. Oh, ¿vas a...? ¿En serio? Sí, en serio. Lo siento por todo. Mina. Sí, Tachan, ya no tengo que vender mis bragas. Genial, Mina-chan, gracias por ser sincera conmigo. Sabia decisión, les has alegrado el día. Gracias. No quiero volver a pasar tanto miedo nunca más, no tienes que agradecérmelo. Claro. Además, creo que solo deberías enseñarle tu ropa interior a alguien que le importa. Es una forma de la moraleja, sin duda. Vale. Debajo de todo. Te comprometiste.
preciosura, qué maravilla. Ya han fijado fecha entonces. Si ya tienen estas cositas listas. Será un punto, claro. O sea, en general es así. Todas esas cosas para la intimidad de una sola personita. Para abajo saca armas. Es que normalmente no utilizo armas. De hecho no las tengo ni equipadas. Tengo 2 pipas, 2 katanas. Usamos un pescado. Cañón Marlin. Oh, carta. Pesca. Tarjeta de Rico Minato. ¿Tipo qué? En teoría por acá está el coso de los Tachibana. Tienes un sable láser. En efecto. Es un juego muy meme esto. Es una maravilla, a mí me encanta lo que es la saga Yakuza, como se toma tan en serio y a la vez no. Aún no has encontrado al presidente de la inmobiliaria Tachibana. Nuestro jefe no es un hombre paciente y lleva esperando mucho tiempo. No son estos tipos. Lo siento señor, pero este hombre es una sombra, no deja ni rastro. Los informantes de este barrio te pueden contar cualquier cosa excepto cuando se trata de inmobiliaria Tachibana. Como uno de ellos, pero entonces, es que Tachibana lo ha comprado todos. Lo que digo es que se les habrá pagado para que estén callados, si es la clase de tipo que dice que es posible joder. Me pregunto si podríamos pagar más que él. ¿Con qué dinero, señor? Estamos en blanco. Entonces sal ahí afuera y consígueme la puta información. Prepara uno por los negocios que compró. Sí, señor. Como este, por ejemplo. Consoladores como bates. Eso es un juego sin duda. Es mejor que Cyberpunk. Uno de los negocios que compró. En teoría este recinto del hotel es suyo. Entonces podríamos intentar en la cosa de bateo. ¿Va a vender sables láser de verdad? No son letales, por desgracia. O sea que son simple luz proyectada. ¡Ay! Está tirando. Está temblando. Igual es un interesante concepto. Pero tienen que tener cuidado. Cuando yo estaba en media telecomunicación aprendimos a hacer un sable, o sea, un sable, una luz que quema. Y es tan simple como ajustar la potencia de esa cosa. Así que... Y no esas cosas de plástico que se rompen a la mínima. Ojalá sean hechas con calidad. Que valgan lo que en teoría valen esas cosas de coleccionistas. Porque al final la gente lo va a utilizar sobre todo para pegarse con los panas. Atrás del hotel. ¿Serás tú? Haciendo un sable letal. Internet es una cosa. ¿Cómo equilibrar en química? Equilibrar es como... hacer droga o algo. No puedo entrar aquí. Acá está. Emily Okazaki.
si del lado reactivo tienes 2 de oxígeno en los productos o algo así, debes tener 2 mismos de oxígeno para crear bombas. Ahora va a hacer drogas peor. Creo que puedes crear bombas con ese conocimiento. It is real. Now, this one belongs to Ray. She let me borrow it, but we're gonna have to get it back to her. So I'm gonna give this back to Ray. Bobby, happy birthday. Thank you so much. Un Bell Thread Lightsaber. Está curioso. Sin duda. No sabía que mostraban esas cosas así como tan de manera abierta. Es como, oh, hemos creado esto. Como en eventos sobre todo. Yo quiero unos morados para hacer Samuel L. Jackson, ¿no? ¿Cómo se llama el negrito? Bonito que él solamente haya dicho, guay, yo quiero uno morado. Y ya está. Can I purple? Mass window. Tarjeta Mike. No se jugará esta cosa. Retar al personal. Jugar solo. ¿Sabías que el jueves regalan Dying Light? ¿Dónde lo van a regalar? En Epic. Epic. Pues hace tiempo no agarro los jueguitos de Epic, así que me va a venir súper bien. El primerito, en teoría, es el que más me gusta. Bonita noche, querido segundo. Tanto tiempo sin ver. Un ser de chocolate. Tú eres un ser de chocolate. Vale. No le sabe el tío, gente. El trabajo me ha matado. El 1 también me parece el mejor. Vi el segundo y como que no me gustaba. Pero imagino que ya era otra época, sin duda. 8 libras. Tanque pesado. Casi. La cotita. Fue a morir. Cotita. Y esa raita aquí. Que ha llegado varias gente de ella. A lo mejor necesita descansar la niña. Está en una mismicidad. Es muy posible por la hora. Aparte que siempre viene bien descansar un poquito. Y juego con un compa. Puede jugar el Dying Light con más gentecita. Se lo apoya. Juega con puros extraños. Es el lore del Sach. Un 4 bueno, pues podemos hacer algo con eso. Me gustaría mucho traer el Don't Start Together. Ese juego me gusta tanto. Y es tan turbio. Chus. El viernes estoy libre, bebé. Me gusta su invitación poco casual. La acepto.
de manera honrosa. Atekmona y Idosundo, ¿qué tal le trata la bella vida? HP, te ha llamado racista sin decirte racista. HP Lovecraft, obviamente. Imagino que esto también tendrá submisiones de... está en forma increíble. Eso crees, desde luego, el ángulo de tu lanzamiento cuando suelta la bola es el ideal. ¿Dónde soy autodidacta, no puede ser, pues es increíble. Sabes cómo posicionar tu cuerpo para el mejor efecto. Tu estado de forma es realmente asombroso. Oh, lo siento, es solo que tengo una especie de fetiche con los bolos. Cuando veo a alguien en plena forma tiene a perder la compostura. Ya veo, pues entonces supongo que este trabajo es perfecto para ti. Sí, eso creo yo también. Me llamo Miri. Espero verte más a menudo. Tienes que convertirte en un cliente vital. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. No es hijo de puta también. Pero también así se llamaba el escritor de Lovecraft. Bienvenida sea a toda la gente preciosa de la brinca caída. ¿Cómo les ha ido el bello día de hoy? Bienvenida sea a toda esta gente bella que nos piden con un jueguito llamado Yakuza 0, que es una cosa curiosa que no sabría describirla muy bien. Entre telenovela mexicana venezolana y el humor más satírico de la vida. ¿Cómo les fue a ustedes, preciosuras, y bienvenidas seas? Toca ver góticas culonas. Va a venir para acá entonces. Creo que está claro lo que quiero. Hora de pagar la protección, socio. Si haces negocios en Kamurocho, tienes que vivir con nosotros. Que te jodan. ¿Qué me sirve pagar así cuando lo necesito no me protegí? Si encima tienen la jeta de venir a pedirme más. ¿Cuándo lo necesitas? ¿De qué me estás hablando? Ahí tienen el bello canal de la preciosa Kaidita que ya anda con el Final Fantasy 2. Tan rápido se terminó el primero, preciosa. Bienvenida sea. Y estas culonas y me falta culo. Me falta poto. Pero bienvenida sea la gentecita. ¿Cómo la fue con ese bello RPG que para mí es algo tan especial la saga? Tachibana. ¿Qué? Oh, la inmobiliaria Tachibana, sí. Ellos son, mira, es complicado. Complicado mis cojones. Os asustaste y me dejaste tirar. Mira qué simple, asustarnos. ¿Pero con quién te crees que? Por vuestra culpa me han reubicado. Ahora tengo que conseguir nuevos clientes para compensar lo que he perdido. No podría pagarte aunque quisiera. Mejor que controles ese tono, imbécil. ¿Te importa si interrumpo? Oh, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? ¿A qué familia perteneces? No estoy con ninguna familia. Y cierro la boca, que no estoy hablando contigo. ¿Perdona? ¿Qué quieres de mí? Has dicho que has trasladado tu negocio porque la inmobiliaria humana te ha obligado, ¿verdad? No, ya veo lo que pretende. Intenta ser el nuevo protector de este tío. Pues eso no va a pasar. ¿Qué? Nuestra familia ha protegido el café durante 30 años. Si te metes en otro territorio, iremos a la guerra. Parece que necesitas que te enseñen a quedarte callado mientras hablan los mayores. Cierra la boca e inténtalo. Se agarran a besos. ¿Cómo le va a Bella Caidita? Qué gusto verlo. Vayan a echarle un ojito que es un precioso hacerte amor. Y anda con mis sagas favoritas. Vayan o nos agarramos putillas. Más sentadillas. Hay que hacer más sentadillas. Este juego se llama Yakuza 0. Es un juego que tiene una mezcla curiosa de muchas cosas. Sin duda. El 2 lo vamos a romper más porque le pregunté y todo eso en el chat me impidieron que rompa el juego. Y yo confirmo decirle que me falta algo de cool, me falta punto. Qué racista, ¿cómo? Aguante las sentadillas. Hay que volver a activar las sentadillas. Si le falta trasero hermosa, no lo voy a mandar poto. No era mi intención y pues eso ya es una ventaja. La gente le llama la atención sea el género que sea el poto. Es como GTA básicamente, pero este es más de yakuza y mafias japonesas. Y con una historia que la verdad es que me rompe por dentro. ¿Cómo le fue Bella Caidita? ¿Va a romper el juego? ¿Ese era el que aparecía ya? No, creo que era el 4, el que aparecía Shinryu. Acaba de hacerlo, ahora piérdete y no vuelves nunca más por el local de ese hombre. Mierda, esto no quedará así. Such femboy. Se viene Such gótico culo. Por fin, ya podemos hablar tranquilamente. ¿Y ahora qué? ¿Vas a ocupar su puesto y chantajearme a cambio de protección, por favor? No podéis dejarme en paz. Ya te he dicho que no es eso. Ni siquiera soy un yakuza. Solo quiero hablar contigo un momento. ¿Hablar de qué? De la inmobiliaria de Tachibana. Estoy haciendo una investigación y me gustaría que me dijeras lo que sepas. Cualquier cosa.
No es que sepa mucho. Además, preferiría no tener que tratar con ellos nunca más. Dan mucho miedo. ¿Miedo? ¿Qué te han hecho? No es lo que me hicieron, es lo que sabían todo de mí, y me refiero a todo. Como por ejemplo, la dirección de casa de mis padres, el colegio de mi hija, dónde compro los suministros de la cafetería, quiénes son mis clientes, con tanta munición no tuvieron que hacer nada. Y lo peor de todo es que ni siquiera son yakuzas. Al menos con eso, sabes a qué entenderte. Ya veo. ¿A dónde debería ir si quisiera reunirme con el tipo de la inmobiliaria que te hizo una visita? Probablemente aún siga ahí. Acaban lo que empezaron. Adelante, el edificio Hakuba. Tenemos una dirección. Mejor al pegarte a ti mismo. Ya veo dónde va a ir la cosa entonces. Es el sadomasoquismo puro. No soy homofóbico porque la fobia es miedo y el miedo es de puto. Pero a tope el día de hoy, preciosuras. Me han echado a la mayoría de los inquilinos, así que el lugar está casi vacío. Pero queda un tipo cabezón que dice que solo se irá en un ataúd. ¿Y aún sigue ahí? Probablemente. Me han hecho toda clase de ofertas, pero las he rechazado todas y cada una de ellas. Si aún sigue ahí, los chicos de Tachibana seguro que también va a echar un vistazo si quieres verte mezclar con esa gente. Muy bien, perfecto. Te lo agradezco. Tachibana ha estado echando a los inquilinos del edificio Hakuba de la calle Chiquifu. Parece la pena echar un vistazo. A pegarle a más gente. Pero es eso. Es la aventura, tiene karaoke, tiene bailes. Una maravilla de juego. Aquí la andamos gozando de una forma. Y el último es como un RPG. Eso que se gana. Que le den pija a otro mi pana, esos son celos. Se sabe los memes de Sonic. Te quiero mucho, Sach. Con ese conocimiento tiene que hacer el bien. Qué bonito que es este juego. Y eso que tiene 8 años. No hay quien me obligue, por ahora. Es que claro, es como una trama tan seria. De yakuzas, de venganza, de honor, de panas. Y a la vez tiene esto. Qué maravilloso. Bueno. Hay que aprender a jugar esta wea. Puede. さて一丁決めてくるか。Porque siempre fallo. La vida secreta de los yakuzas. En efecto. Esto es lo que nadie quiere que sepa de ellos. Ponerle voluntad. No sé por qué. Juraría que yo le doy al timing. Hay veces que sí fallo. Pero es como, guau, qué rabia. Y ahí queda. Baila. Falta ritmo, me falta mucho ritmo. Es que aparte,
como no me sé los botones de Xbox, muy pocas veces fallo por confundir la X con la X del PlayStation. Pero ya son menos de lo que era al principio. 見せてやるぜ ¡Ay! Hasta para bailar. Cositas. Es que esa mirada te enamora. Pero esto ya pues. Los prohibidos. El baile secreto de la tribu. No me acordaba de eso. Extraño a la cotita. Le comprendo muy bien, preciosura. Pero ya la irá viendo. Por suerte la niña ya anda más tranquila para transmitir. Denle un poquito de tiempo nada más para descansar. Creo que esa mirada funciona. Se enamora, ha funcionado. Demasiado bien. La extraño y todo. Pues le deben gustar un montón los directos de ella, pues. Este es el lugar que la inmobiliaria de Tachibana ha estado intentando comprar. Ni rastro de locales. Parece que los chicos de Tachibana están a la altura de los rumores. Ver nada más, supongo que es el último reducto. Un homeless.この店は何時から開くんだ Nada, síganme para más consejos. ¿Quiere hacer una bomba? 誰店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話を聞きに来たんだがあんたここの店の店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないかあんた立花不動産にこのビルから追い出さ Vamos a れ ser de la Yakuza. Voy a ir a jalarle las patas. なんなのあんた。さっき言ってた人生一家ってのは登場会の4次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ。毎月きっちりみかじめ料取ってたくせによ。立花不動産に追い払われちまって。極道が仇相手に退いたああ、呆れたもんだよ。
このビルの他の店はもう立花不動産に立ち退かされたのか？ああ、ある時急に立花不動産が来てこのビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた家族で店に住んでいるのか？ Por eso no 住 se む ha 場所 querido 別 ir. にする余裕なんてないからね。かみさんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり大声をあめかせたり不審火まで出しやがる。立花不動産の人間も毎 Qué 日 bastardos, porque claro, los 最近 vagabundos 来るのは無 están 言 como 電話 más だ o け。 menos en esa desesperación, se 夜通し podría 何百 decir, 回も de かかってくるよ。誰だ？立花不動産だ。なんで急に。 pide 40 lucas a la Yakuza, que tengo que pagar el restaurante. Me da 40 lucas. 立花不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ。何があっても俺が守ってやる。 Es que con esa voz, ¿cómo no confiar en Kiryu? 小田さん。どうも生瀬さん。どうすか。立ち退きの件考えてくれました？うちは出て行きませんよ。そうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだ ¿Sabe tantos tipos de bombas? だからって毎日毎日嫌がらせしやがって。うちには赤ん坊だっているんだぞ。見ない顔だけどそちらさんは。ねえ生瀬さん、こんなヤクザに頼ると後が怖いですよ。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれていい。用心 Le hizo un chileno. 誰に対してのです？ Eso es lo que usan en el Word. 立花不動産って仇ずらしたヤクザだ。別に部外者が何をが構いませんが、ま、それより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。 Son como el plátano. En efecto. 何それ。今まで生瀬さんが人生 De hecho, ya solo por la metralla, por ejemplo, de lo que te pueden generar las bombas son lo más peligroso, ¿no? De cualquier granada o bomba. 生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた。 O sea que te encanta. あんたらがか。200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万。お子さんのミルク代にもう200万かな。ねえ、生瀬さん。 Los chalecos antimetralla. ¿Cuál es la diferencia entre uno antibala y antimetralla? 早いとここのビルから出て Porque imagino que la antimetralla te debe cubrir el cuerpo 金の問 completo. 題じゃねえ。俺はな。 No tienen la 勝手な理 misma 屈で弱い者の人生好きにで velocidad き de るって impacto de la bala, entonces están hechos más para cubrir más espacio, más que cubrir lo que es el grosor y la velocidad de la bala. 綺麗事はよしましょうや。 La del don y el plátano, no, pobre canelita. もうこれ Y 以 el 上これ plátano で sí, も señor. あんたのもらいは増えませんから。あ。見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ。こら。 Díselo, Kiryu. 何か。あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。
そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。Sundo datos. 生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。Qué raras son las caras de los secundarios. 今時こんな街で妙な正義感に匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。Kepler. Como en el CSGO. あんたこの店閉めて出ていくのか。出てけと言われて Y el de metralla 2 capaz. Es que la metralla 辛抱を重ねれ es peligrosa. ボーナスが出てくるってのによ。Pero no creo que tengan el mismo impacto de una bala. Retiró jugar Assassin's Creed. Por cierto, si tienen pensado jugarlo y no estar perdidos en la historia, juega el primero, luego el 2, Brotherhood Revelation y al final el 3, para que sigas la さ saga っ de きまでい primera た parte. 他のホームレス仲間はどうしたんだ。 Y si no juego ninguno, mejor. も Muy う bien. ここでの仕事は済んだってさ。 Te quiero mucho, 次の Sachi. とこ Muchas で gracias por うっ tu さり compañía. Algún día jugaremos el 2, que me quiero que era el 次の bueno. とこ Le deseo lo mejor, preciosura. さあね、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから。 Mónica, no. どういう連中なんだ。 Que se me vuelven a tapar las 立花不動産 narices. って ¿Cómo le va a Bellelite? Bienvenida sea esta noche de Yakuza 0 Friday Night. あそこに Fue algo más bugs. Así lo hacemos más gracioso. Jugamos la primera versión del multiplayer, el Brotherhood, y nos reímos. 闇 Tiene que tratar, se va a enojar. Si te quiero mucho. Jugaremos el 2. No se preocupe, カムロ Sachi. 町中に Pero 目 más と adelante. 耳を張り巡らせてるから相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう人生一家もその手で追い払われたってわけか。聞いた話じゃ人生一家の組長この間東上会本家から指詰めさせられたらしいよ何。本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名で作られてねもっとも作られたのはそのほんの一部全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう Se veía con una barandilla el juego. Nada más súper bien, querida Leita. ¿Usted cómo le ha ido, preciosura? 脅しをかけたってことか。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね俺があとあんたに言ってやれるのは立花からは手引けって忠告くらいだね Una inmobiliaria dispuesta a convertirse en enemiga del clan Tojo. Quizás el dueño del café Blend tenga razón y sea peor que la Yakuza. Aún así necesitas más información. Con suerte podré seguirle el rastro a los sin techo. Polipart. Encontrar a los homeless. Ha vuelto a ser de noche. ¿Habrán colocado más submisiones? De casualidad. El pana. Llamo un vitacito rápido. Se sabe la de la rodilla. El que pega con la rodilla. 何なんだ。 Uf,
Perdí. Perdí. No parece haber muchas más submisiones. Oh, no dije nada. Qué mierda, tío. Todas esas pibitas yéndose a esquiar con toda clase de look y nosotros aquí sí. Duro. Literalmente. Y ahora ya es muy tarde para conseguir uno de esos trabajitos y ponernos a ahorrar. Ojalá se le cayera la cartera. Gracioso que digas eso porque vi a un vagabundo con 10 de lo grande hace un rato. Deben haberle asignado un buen encargo. ¿Por qué no le has dicho antes que apoyo de una idea? En el parque público 3. Y si bueno... Vale. Esto no es submisión, más que nada información de la primera. 後悔するなよ。Es un Kiryu sin duda. Muy enojado. De casualidad, ¿no estará el pana periodista aquí adentro? No. Una lástima. あいつ血毛までむしってやるよ。何なんだ。Oh. Disparador. Ah. Oh. No parece haber muchas más submisiones. De lástima. O si podemos avanzar un poquito con el estilo. 何なんだ。No. Bueno. Va a tocar ir solamente de así con la misión principal. Casita. Un saludo rápido y buenos deseos. Buenos deseos y feliz Halloween para este bella pronto. Que sea un muy buen año y siempre un gusto ver la preciosura. Se le agradecen esos bonitos bits que siempre son pequeñas ayuditas que vienen súper bien. Ojalá te van yendo de maravilla para usted, la bella Danita y toda la bella gente que le rodee. Bella. Haruki Sato, tipo A. Tipo de sangre.
Oh. El solar vacío está pasando por estas escaleras. No debería dejar que me vean en la escena del crimen. Si la policía anda por ahí, será una mala idea. Mejor mantener las distancias. Teoría debería estar los Homelegio. Me encanta la 立花不 mingolita. 動産のおかげで思いがけねえボーナスが入った。こりゃ酒盛りでもしねえとダメだよな。ああ、今日くらい嫌なこと忘れてパーッと飲みてえよな。 Parece que estos son los sin techo que contrató Tachibana. Tienen pinta, sin duda. あんたらに話聞かせてもらいたいんだが、今構わないか。お、ああ、別にいいけど。ああ、いや、ダメだ。こう寒くちゃ舌が回んねえよ。何？そうだな。酒でも入れりゃ滑らかに喋れるってもんだ。 Los actores son あんた、 Héctor 話 Sierra, 聞きてえってんなら、 y que se me tapa la ち nariz. とばかし酒を都合してきてくんねえかな。ああ、そういずいぶん流暢に喋ってるように聞こえるが。ラーメンラーメン、連連ラーメち、わかった。酒を持ってくればいいんだな。ただその前に一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中で立花不動産と仕事をしたことがあるってやつは。 5. なるほど。飲ませがいがありそうだな。酒なら何でもいいってわけじゃねえからな。それぞれの好みに合った酒じゃねえと口は滑らかにならねえんじゃないかな。 Le tomaré nota y traeré lo que me pidan. ¿Cerveza? Shushu de boniato. Shushu. Cerveza. Shushu. Voy a leer las cosas porque me van a confundir. Whisky escocés. Whisky escocés, cerveza, shoshu, boniato, sake. Champán. Vale. Champán, cerveza, shoshu de boniato, whisky escocés, un poquito más. A ver si podemos pillar en alguna tienda cercana. Eso nos parece para vender alcohol. Fujisoba. Uy. Whisky escocés. Champaña. Cerveza. Y whisky. Whisky escocés. Lo venderá en los popos. Shushi. ありがとうございました。Es que acabo... Sé que había una tienda de licores, pero no me acuerdo de ir. Ay, que se me tapa la nariz.
Está cerrado. Ahora sí, a buscar Chucho. Ay, pensé- En teoría no deberían ser en tiendas tan alejadas. Ya entro en cualquier cosa. いらっしゃいませ。 Qué buena de los cuáticos. あり。いらっし Esta ゃいま localidad せ。 hay que guardarla. ¿Vendrán aquí? ¿O será para servir? いらっしゃい。 A ver si tenemos suerte con los de abajo. Qué ganas de ver a Majima. No te quiero, Majima. En la casa de empeños. Majima es pana. Es para jugar al shogi. Ayuda a fundercito, no encuentro alcohol. No sé dónde venden alcohol en la vida. No me han preparado para esto. Donde la niña amiga solo tenía el Pautino. Tenía uno de los 5 que piden los borrachos. Imagino que en otros popos tendrán otro sortido. Voy a probar aquí. Que este otro popo. Whisky escocés. Shoshu de cebada. Este no era. Whisky Kakubin. Este no era. No tenemos uno más. El whisky escocés. Falta la cerveza, el champán. Y me falta uno. No era ese nombre. Map. Tienda de saldo con muchos objetos. Compra y vende diferentes objetos. Sí, esos son sushis. Ahí compramos el coso. Que ahí estaba la pana. Casa de empeños. Es raro que vendan, pero no lo he probado.
Si no tiene nada aquí, vamos para allá. No tiene muchas cosas. Champán. Ni de cerveza. Fue la que compré. No, cerveza normal, ¿no? Champán. Ah, es una cerveza, ¿verdad? Cerveza, champán. Hay una que se me olvidó. Tenemos el shochu. Tenemos el whisky escocés. No, hay más de protección. Caña de pescador incomparable. Vamos a entregar lo que tenemos, así vemos lo que nos falta. Ya que están aquí al ladito los borrachos. ¿Esto qué es? Ya no estoy... Vamos por probar. Yo no sé qué tipo de local es. Un par. Ni como lo que estos son para pedir. Bueno, y te lo mismo que trae el día de hoy, preciosura. TQM versión gatito. Oh. Este es un café. No tendría mucho sentido que vendiera. Este nuevo rico. Esta en teoría son los que desbloqueamos. 142 millones. No. Son ricos sin duda. A ver. Toma tu cerveza. Tú eres el del whisky. No, chocho. Podrías partir la boca a todos, sería más fácil. No si eres del whisky. Champán. Saque. La saque. Recuerdo que había unos locales enormes donde vendían un montón de tipos de alcohol, pero ni idea dónde era. Este ya lo vimos, que este era el de la amiga. Estos locales ya los probamos. Vamos a intentar una calle más arriba. Vamos. Tienda de alimentación de cadena nacional. Asador. Farmacia fue Topi. La M. Tienda M. Sería, creo, el único lugar que de hecho me falta. Se hace raro que se oscurezca como más temprana, como... qué raro.
Así como siento que es más de noche, pero en teoría es súper temprano. Y mira. ¿Qué hora es? Es tempranísimo, ¿qué dice? Saque... No. Aparte, claro, que hace tiempo no transmitimos tanto también. Me gustaría por lo menos terminar la historia de Kiryu y dejarlo ahí en el puntito para conocer a Majima, porque Dios, la historia de Majima es... ¿Cómo te quiero? Sigue trabajando, ¿no? Trabajar es para gente culta. Así que vamos a aprovechar estos días de descanso y ya veremos qué hacemos en el futuro. Pues yo voy a un culto, ¿por qué? Hay que buscar los super ricos, que esos salen un montón por pelea. Hubo. Hostia. Toma tu porquería, borracho. Ah, やっぱり酒は命の水だな。これで話をしやすくなったな。 tecito para el alma. Que bien me voy a un 酒のお tecito. かげで口も滑らかよ。 Eso es el tío. 大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。立花不動産の仕事をしたことがあるって話だが。ああ、言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのって白亜ビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだ、それ知ってんだったら他に何が聞きたいの？そのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくんのか？ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、登場界のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋 Todos だ。 se basan en acosar en este mundo. 今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか？ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか？多分ね。ただあそこは立花不動産だけじゃなくて登場界の連中も狙っているから、あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか。
参考になったよ。ありがとう。 Arigato. Dios, cómo te narra el Kikyu. Qué bonito. ¿Por qué aparece un...? Eres tú, mi chico, si no, por aquí. My boy. Patches, justo a tiempo. Hay algo que necesito hablar contigo. Te espero aquí detrás. Te va a entrenar él mismo. Y vas de camino a alguna parte, chico. Perdona que te entretenga. Ya, ¿quieres hablar de algo? Pues sí. Dime, ¿has estado entrenando? Lo justo un poco aquí y allá. Genial, porque hay algo que me gustaría pedirte que hicieras por mí. Puedes, claro. ¿A qué vienen esas dudas? No te pego en absoluto. La verdad es que tengo a varios corredores siguiéndome y son de los que dan miedo. Ya me lo imaginaba, llevas escapando desde ellos desde que te conozco. No, el par de la otra vez es un par de mindundis. Hablo de los peligrosos asesinos de los que recorren varios países y ahora han llegado a Japón y están buscando. Un momento, ¿viniste a Japón para huir de un montón de deudas? Sí. Ya no hay vuelta atrás, por lo visto le han puesto precio a mi cabeza. Pues si lo han hecho ya es muy tarde para devolver el dinero. ¿Qué vas a hacer, Baches? Bueno, confiaba en que fueras mi guardaespaldas. Me lo imaginaba, por desgracia. Tengo demasiados problemas de lo que ocuparme. Créeme, correría más peligro si vinieras conmigo. Oh, no seas así. Ten corazón, por favor. Vale, que no te puedo pagar un anticipo, pero si me proteges te enseñaré algunos de mis mejores movimientos de la clase top. Van a ser mejor esos movimientos que el dinero. Joder, que sí, te salvarán la vida de una pelea reñida. Tú eres Patches. Creo que me he encontrado, chico. ¿Este es el recaudador que te da tanto miedo? He venido por tu cabeza, solo hago mi trabajo, así que no te lo tomes como algo personal. Recaudador, A mí me parece más un sicario. No quiero morir, por favor. Ayúdame, my boy. Supongo que no tengo lección. Si te dejo morir ahora, casi sería como si te disparara yo mismo. Échate a un lado. Gracias, my boy. Por ahora no me apetece verle morir. Ya veo. Bueno, no hay precio por tu cabeza, pero veré si me dan un plus para ello. Cuidado, chicos, no me gusta el aspecto de este. Basta de chillar. Vamos. Chachara. Sicario misterios. Dio una pipa otra vez. Tu pipa puede hacer esto. ¡Ay! Basta. Son peligrosas las balas porque te estonean más que nada. Ya, de que voy a dejar que vivas para que vuelvas y le digas a quién coño te haya contratado que se olvide de Baches. ¿Me has oído? ¿Crees que soy el único que va detrás de este tío? Como dices, pronto vendrán más a por él. Tendrá lo que se merece. Lo siento, chico. ¿Por qué te disculpas? Te dije que vigilaras tus costillas y aquí estoy poniéndote en peligro. No te preocupes por eso. Prefiero que me hables de la oferta que me has hecho antes. Oh, ¿qué? Dijiste que me enseñaría nuevos movimientos. Puede ser mejor que lo haga rápido antes de que llegue el próximo sicario, ¿vale? ¿Estás seguro de esto? My boy, no es que tenga alternativa. Como te he dicho, tengo mis propios problemas, así que mejorar mis habilidades podría ser útil. Muy bien, pues entonces voy a enseñarte unos movimientos que harán temblar a esos sicarios. Chicos, ¿estás listo para aprender mis movimientos? Estos son los movimientos que puedo enseñarte. Lo de la defensa. Vale, los oponentes que quedan en la defensiva son un auténtico incordio. A veces el movimiento correcto es un combate de boxeo, esperar tu oportunidad y ganar por decisión. Por eso no es el modus operandi de un verdadero champion. Es un instinto de lucha que te permite hacer lo que sea necesario para agarrar al rival y desarmar. Instinto de lucha. Las peleas callejeras y el boxeo no tienen mucho en común, pero entiendo lo que dices. Este es el movimiento perfecto para oponentes con una sólida defensa. Lo llamo el aplastacaras. Ya veo, tu oponente puede zafarse cuando lo coges la pierna o el brazo, pero no es tan fácil cuando le coges la cara. Incluso con la guardia levantada puedes hacer lo que quieras. Sí, qué rápido lo pillas, my boy. Lo despachas.
Otro asesino. Esto parece bastante fornido. Se dice que tu guardaespaldas sabe cómo pelear. Por eso me ha llamado a mí. ¿Y eso? ¿Por qué a ti? Los asesinos profesionales como nosotros siempre se arriesgan a que cambie las tornas. A menudo se oye que asesinos de segunda se han sido eliminados por sus objetivos. Sí. Eso es lo que le ha pasado a todo lo que ha venido por mí hasta ahora. Que mis chicos no los matan. Bueno, pues eso no pasará a mí. Me llaman el asesino inaccesible. Que nadie rompe mi defensa y por eso siempre acaba el trabajo. Esta es tu oportunidad, muchacho. Michael. ¿Quieres que pruebe el movimiento que acaba de aprender, no? Deja de murmurar, no tengo todo el día. A ver cómo es. ¿Qué tal estás, my boy? ¡Ah! Eso es mucho más sádico de lo que pensaba. Dios, le quiebras el cuello. Se termina de romper en el suelo. Maravilloso. Eso lo puedes usar en el boxeo, no creo. Me ha callado. Ay, me la hizo. Qué cerdo. Ah. Ay, me la hizo. Baja muy rápido el coso este de la barra gigante. Ah, aguanta bastante. Uy, pega duro. Casi me muere. No lo entiendo. ¿Cómo fue mi defensa? ¿Cómo esos asesinos de segundo eliminados por su objetivo? Ya has visto el primer rival, así que no vuelvas. No lo haré.
Te enseñarás su otra técnica también. Te estás haciendo más fuerte cada día, boy. Sí, y eso creo que es de agradecértelo a ti. Hey, boy. ¿Cuál es la clave de las peleas? Vale, lo más importante en una pelea es la tenacidad. Eso es el secreto. Parece ser un secreto muy simple, aunque supongo que una pelea lo más simple es lo mejor. Al final las peleas se reducen al espíritu, así que voy a enseñarte un movimiento que aproveche ese poder. Lo llamo el espíritu del fuego. Contra extra eficaces. Interesante, así que usa la fuerza del golpe de tu enemigo para devolvérsela. Es Kenda de repente. Tú eres Bachas, ¿verdad? Hey, Krauser. Es uno de los pándalos japoneses. Y suponen que tú eres un asesino, pero si pareces un macarra de barrio. No sé qué rollitos lleváis, pero me ha pagado mucho dinero para ocuparme el viejo. Me darán mucho más cuando lo haya hecho. Oh, así que no me acabo haciendo un trabajo por encargo, pues no da mucho miedo, la verdad. Callaos, puesto que no importa mucho, pero nunca he pedido la pelea. Es hora de ganarme mi dinero. Agárrale a putiazos, que es lo que quieren. Habrán curado la vida. Puedes cargar el contraataque, el ataque será más poderoso y supera a tu enemigo. Aquí estamos. Oh. Comprendo. Qué noche, bello Ursula. ¿Cómo le trata la bella vida? Corazón de no. Basura. El ataque es Namichi Sakurai. ¿Cómo diablos has podido ganarme? Victoria para el chico. ¡Ey! Sí. ¿Qué pinta tiene el tío que te contrató? Estaba oscuro, así que no pude ver bien la cara, pero por su forma de hablar diría que era extranjero. Yo no fui. Claro que no. Hablamos del tipo que quiere liquidarte. No vuelvas a intentarlo, ¿está claro? Sí, entendido. Ha aprendido su lección. Qué bonito es verle, bello Ursula. ¿Cómo le trata este bello día? Había oído que ese era el reclutador más peligroso del barrio, pero parece que te has ocupado de él sin problema. Ah, pues entonces recemos porque todos sean como él. Puedo seguir aprendiendo movimientos tuyos. Ay, vale. Esto es ya lo que te dicen de apachurrarle el botón. Bueno, ya que estamos, aprovechame y comprarme un poquito de medicina. Y nos curamos. De paso. Ñam, ñam. Puedo pedirle una sonrisa. Puede darme una sonrisa gratis. Ahí va. Ha valido la pena totalmente. Igual que raro, así como estás trabajando y te digan, "Buah, me sonríe por favor". Y,
Lo único malo que no es desbloquear los jueguitos de coches. Ahora vamos a por el Pastactu. Tienen nueva tarjeta para mostrarme. Nada aún. Se vende hay una cerca. Porque es el señor tarjeta. ¿A dónde habrá? El basurero. Igual como la calle está más o menos cerca, puede que brille porque es aquí. No, está muy lejos. Pesa el ser. En la zona literal es ahí. Eso es bueno saberlo. Lo acaba de dar vuelta a una patada. Imagino que es porque igual es el señor al que le entrega esa tarjeta y por eso suena. Porque él tiene una tarjeta. Ah, no. Riku Minato. Estaba ahí escondido. Ahorita le veo con una video que me dice mientras programa. Riku Minato. No tenemos uno. Wow, cómo mola ver un set completo. Se le agradece de veras. Tengas esto. 5 millones. ¿Ves? Se hizo una bebida, o sea, se mezcló cositas diferentes. ¿Qué se mezcló? Me encanta que cambie la música solamente para el estilo que lleva. Ah. El daño no letal, por cierto. Acabas de explotar. 20 vidas. Sabe con limón y miel, Dios, es que la miel es tan rica. Proveje. Esa parte le va a ayudar para la bajanta. Oh, lo de las drogas, ¿verdad? Si vamos full vida. El juego, por suerte, como te permite curarte en combate, que eso también tenía los Kiwami. Me acuerdo que no era tan excesivamente complicado. Vamos a por estas Tachibana. Casi. Y el pana. Unos pañuelos. Esto parece inofensivo. No parece que lleve nada de peligroso. Esto más la vuelvo. ¿Qué pregunta más repetida? ¿Quieres saber por qué me dice policía? Bueno, es que siempre te veo aquí interrogando a la gente. Y eso ha hecho que me preguntes si la razón por la que te uniste a la policía era para realizar registros. Yo, ¿qué? Es un tema delicado. Pues la verdad, me avergüenza admitirlo, pero el registro es para lo único que soy bueno. No sirvo para otra cosa. ¿Qué significa eso? Cuando me uní a la policía me emparejaron con un oficial veterano. Era muy bueno en lo que hacía, muy popular entre los otros oficiales. Me cubrió las espaldas desde el principio. Era algo así como el policía ideal.
igual que los que se ven en la tele. Le admiraba muchísimo. Entonces un día tuvimos que intervenir en una pelea de borrachos. Cuando fui a separarlos, uno de ellos me atacó por la espalda. Mi compañero se metió en medio para protegerme y fue apuñalado en mi lugar. Debí atravesar una arteria. La sangre brotaba sin parar. No sobrevivió. Me cubrió las espaldas hasta el final. Desde entonces le he tenido pánico al trabajo del cielo. Da igual la faena, que acabe siendo un manejo de nervios. Ahora mis compañeros del departamento me ven como una carga. Intento mantenerme alejado de ellos, así que me paso los días haciendo registros. Interrogar a la gente y rebuscar entre sus pertenencias todo lo que me queda. Lo único que puedo hacer. Perdona por el rollo. Gracias por su ayuda. Ay, cosita, está roto por dentro. Está claramente deprimido. Supongo que revierte una vieja herida. En efecto, lo has hecho de puta madre, querido Kid. ¿Será el sonido de tarjeta? Efecto, Lero. Mico. Está bueno porque no tiene un sabor invasivo a la soda. Al limón la miel le da un toque suave. Yo creo que para comer la noche es que viene perfecto, de hecho, que sea así. Pues este es el distrito del campeón. Se supone que los chicos de Tachibana vienen mucho por aquí últimamente. En teoría. No puedo agarrar esto. Parece que no. Eres una máquina. No es sospechoso. Oh. Báñase. ¿Por qué se me bañé? Te has perdido, amigo. 何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。橘不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？ No se bañó bien. Lo sabe. また登場界の若い衆か。Falta agua de el árbol de あんたら Yggdrasil. の店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら橘不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。En un cuchillo. No saben con quién se están metiendo cositas. あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は橘不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。 Residentes. Ay, no agarré las cosas del suelo. No me hicieron. Le falta callo. ¿Quién es este tipo? 少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は橘不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか？ Están trabajando con ellos. あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。
あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと。そうでしょう、小田さん。te vuelvo a ver, bastardo. どうも。誰かと思えばスナック生瀬のお兄さんか。あんた、仇の人間とか言ってなかったか？なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。前は堂島組にいたがな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる？あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あんた、名前は？桐生だ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。Lo vas a poder ver. De que el jefe ya ha hablado contigo. Mira ese celular como pesa 4 veces más que los celulares actuales. Aunque fuera de broma, cada vez se están haciendo más grandes. Así que sí, puede que sean 3. 社長はなんつってた？うちのことを Es un 知り ladrillo. たいなら、昨夜社長 Trae a が los Nokia de 来いと vuelta. おっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？ま、一応ね。Se me olvida que este juego está hecho en los años 80. 報酬？ Temporalmente. この辺の土地は O sea, claro, lo del 田 celular me 室町 pillas. が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、 No han cambiado tanto う las ちの cosas 社 que 長 la の vez 言うに sí. は、ここらはカムロ町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビルあそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナック生瀬の店長見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人追い出してんだから。因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね。偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな。大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ？うちの社長に会いに行くのか？ああ。会ってもう一度話を聞かせて Qué grande, Kiryu. どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。 Aunque no sean a nivel lo que hacen cosas como el Araizo, porque ya llevan un montón más de tiempo. Está súper bien. En cuanto a expresiones faciales, los poros. Sobre todo Kiryu, que claro es el que más importa. Los otros estarán como más hechos al date, pero los principales. Ah. Oh.
De noche es una cosa bellísima este juego. Este más bello. Tic-tac. A todo esto que no lo hacemos hace un rato. La de grabar, yo debería aprendérmela que... Este juego igual tenía sus detallitos. Oh. My God. どうですか？いい子揃えてますよ。お客さん。Ay, boys. Me parece muy amistosos. 俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだと？小田が？俺、 Al final no あれ jugamos 見すんなら limpios. 今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしねえ。だが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。Le va a hacer falta gente. どけ。お前らじゃ話になんねガキが土地狂いやがって。どうなっても知らねえぞ。 Explícaselos. Ah. Men... Fuiste elegido. Uy, yo pegando. Esa fue una pelea super clean. Eso da de nuevo. Omae wa Oda. よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われると、どうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、 Entonces. やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。河村町で不動産やってると荒事も多くてさ。俺
そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよ Se ね。 viene, ¿qué pasa? ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。 Que descanse, bella Pandarcita. お互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。 Aproveche y descansa usted, preciosura. Aquí nos vamos con Juan Oda. Qué grande. Creo One Piece. ¿Por qué se ponen unos mariachis fuera de mi casa? Ojalá no se escuche. Ahí subo el bot. Ya no existen los bots, son un constructo de la sociedad. No puede. Ay. Me has obligado a usar movimientos prohibidos. Ay, ese fue el estilo rápido. Pues fue guapísimo. Me muero. Me mataste. Intentarlo, no, por favor. Me hizo agua al final, qué lástima. ¿Lo puedo ver esto? Me la hice. Oye, pega duro. Ay, me pillaron. Vale, cuando entra en ese modo es más imparable.
Le pegaste con la silla. ¡Ay! Vale, ahora sí me voy a curar. Que... ¡Uy, me pega duro! Ah, es maravilloso ese ataque. Tengo que acordarme de dejar el bot subido, que siempre se me olvidan a veces. Dejamos el de Midley por suerte. 嘘だろこの俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ信じらんね小田納得しましたか小田さん。ええ俺の負けですよ社長。どうなってる？あんたも承知で小田に俺を試させたってことなのか？ええ。小田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。Son a su manera un tipo de mafia, pero sin destacarse como 俺 yakuza. はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、 Qué planazo, la verdad. そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前にあなたはこのカムロ町という町を何と見ますか？カムロ町さあな、質問の意味がわかんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする登場界の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこから溢れる甘い汁は全て登場界の極道たちに吸い上げられる。何が言いてんだ？登場界が力で光り輝かせるこの町に私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。Tiene superpoderes. なんだと？嘘だろ。 Qué diferente se ve. Solo con ese cambio de 金は力。 tenerlos. 私は自分の力がこの先どこまで登場界に迫れるか試してみたい。 Tiene el poder del dinero. です Capitalismo. がまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。 Man, qué noche preciosa recién. ¿Cómo le va, dulzura? 桐生さんがご存知かどうか、登場会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に登場会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由はその人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。登場界の内通者ってことか？
誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は東上界直系堂島組若頭風間慎太郎です。なんだと、おやっさんが。No me lo pueden cortar aquí, queda súper interesante. Oh, あなたは堂島組の若頭補佐久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一坪の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一坪の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一坪をめぐる争奪戦であの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはずですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久世があなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらおやっさんでもそんなことまでわかるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東上会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一坪を手に入れる目的はおそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったら Pero están pintando como la なんで hostia. おやっさんは無所に入ってる El んだ。 dios de dioses a este caso. それすらも風間さんの計画のうちではないかと Que solo hemos visto en el flashback 私 de はそう Kiki. 信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、桐生さん。立花、あんたがおやっさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。 Cositas de las tres. 風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。 Era súper joven. おやっさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが。 Me da un poco de miedo, habla como media serpiente. 俺には Tiene demasiada información. おやっさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことか。だがあの人が俺に何かを望むなら俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。 Kiri. あの日おやっさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします。桐生さん。 Ah. Está súper interesante el Deep Lore. Capítulo 12. La agente inmobiliaria en las sombras. Conseguí recompensa de 3 chillones de yenes. Súper
una cosa este videogame. Y yo creo que ya lo vamos dejando por aquí porque ahora una Halo de oro es otra cosa nada que ver y... Eso temporal. Ya es que quiero... Es la polla esta intro, pero... Aún no. Ya lo dejamos para otro día. Y muchas gracias por pasar, quería decir que por suerte andamos súper bien. Más con estos jueguitos que son... Ya no queda nada para ver al bonito Majima. ¿Tienen a alguien que quieran raidear? Para ya ir terminando el día de hoy. El único Sunrack jugando al The Legend of Zelda. Hace tiempo no había streameado, entonces venimos a darle una bonita raid de bienvenida. Lejos de ello. ¿A cuándo Jaiman el Mega Man X? También lo trajimos aquí hace nada. Hay gente que está jugando al Hollow Knight, tú. Creo que les voy a dejar con el único Sunrack, la verdad. Andaba haciendo practicaciones del speedrun de Zelda, entonces puede ser el único lugar para ya descansar de tremendo lore de Yakuza. Es que bueno, que es el Yakuza. Muchas gracias a toda la gente que nos haya acompañado, que como siempre ustedes hacen que este lugar sea tan bello, que se disfruten estas experiencias. Pueden saludar al bonito Sunrack, ya saben que hacen que la raid sea una belleza. Se le agradece corazón a toda la gente que nos acompaña y recuerden, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino. Ojalá tengan una bonita noche, que aún es temprano. Sí, es más o menos temprano. A que puedan disfrutar belleza. Bueno, le quiero un montón, bella ahí. Adiós. Solo al bonito Sunrack. Bye.